Hola, hola, mis amores. Muy buenas tardes. Está al aire mío, tuyo, nuestro, sin censura. Y hoy vamos a hablar de la religión que tiene el mayor número de fieles en el mundo, el catolicismo. La fe católica forma parte de la historia, la cultura y la vida de millones de brasileños. Y en este mundo que cambia todo el tiempo, ¿cómo ha dialogado la Iglesia con estos nuevos tiempos? Para ayudarnos a entender todo esto, recibimos al padre que construyó una trayectoria dedicada a la educación, la investigación y la misión jesuita. Doctor por la Universidad de la Sorbona, en Francia. Hoy es rector de una de las principales universidades del país, la PUC Río. Sea muy bienvenido, padre Anderson Pedroso. Bienvenido. También tenemos a un periodista muy premiado que se ha convertido en referencia cuando se trata del Vaticano. Estoy hablando del querido Rodrigo Alves. Álvarez, Rodrigo, querido, bienvenido. Que ya ha contado los entresijos de la Iglesia Católica en reportajes, documentales y coberturas de momentos históricos de la Santa Sede. Ahora, gente, en toda misa está la hostia. Uno de los mayores símbolos de la fe católica que representa el cuerpo de Cristo. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar en cómo se hace? Así es, antes de llegar a las manos de los fieles, la hostia pasa por un proceso de producción muy cuidadoso que incluso debe seguir una serie de reglas y determinaciones del Vaticano. Hoy vamos a conocer todos los detalles de esta fabricación con el empresario Luis Carneiro. Gracias, Luis. Luis, que es socio de una fábrica de hostias en São Paulo. Me encantó este tema. Y estoy loca por descubrir cómo se hace una hostia, ¿eh? Y como debatiente, ella que es católica y sé que ya ha hecho varias promesas, es mi gran compañera aquí, Fabiane Pereira, querida mamá de Bento. Bueno, gente, desde hace más de 2000 años el catolicismo atraviesa fronteras, culturas y generaciones. A lo largo del tiempo, la fe católica ha acompañado profundas transformaciones sociales y sigue siendo una referencia espiritual para gran parte de la población mundial. Pero ¿cómo ha dialogado esta tradición milenaria con el mundo de hoy? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Padre Anderson, muchas gracias por su presencia. Gracias, muchas gracias, muy honrado. Padre, la Iglesia Católica existe desde hace más de 2000 años, pero todo ha cambiado a un ritmo muy rápido, ¿verdad? En las últimas décadas. Así es. ¿Cuáles son los mayores desafíos de la Iglesia Católica actualmente? Mira, dijiste algo muy importante, ¿verdad? Bueno, la vida es cambio, así es. Siempre existen cambios. Ahora, la gran pregunta es qué tipo de cambio, ¿verdad? Sí, el desafío de la Iglesia Católica, usaste la palabra tradición, es exactamente eso. ¿Cómo mantener la tradición? Primero hay que entender qué es la tradición. Sí, la tradición, decimos, no es venerar las cenizas, sino transmitir el fuego. Entonces, en el fondo, lo que está en juego aquí, lo que siempre ha estado en juego, es la transmisión de esa fe original, que es la fe en la persona de Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret, que es el origen, que es el sentido, ¿verdad? Acabas de hablar de la hostia, del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo, eso, cuerpo de Cristo. Entonces, el gran desafío de la iglesia es transmitir la esencia, ¿verdad? Dentro de un mundo que culturalmente va transformándose. La iglesia, ella nace en un mundo semita, ¿verdad? En un mundo judío. Ella se traslada al mundo griego y ahí hay un encuentro de dos grandes culturas y después continúa en el mundo latino y nosotros somos herederos de eso. Entonces, tanto que en la liturgia de la misa hay partes en latín y todavía hay partes en griego. Decimos Kyrie eleison. Sí, Kyrie eleison es griego. Quedó como reminiscencia de cuando la iglesia hablaba griego. Y el latín después, claro, después del Concilio Vaticano II. Ahí respondiendo, ¿no?, a tu pregunta, fue un momento en que cambió mucho. Si decimos así, la iglesia se actualizó para el mundo contemporáneo. En ese momento ya no se habla latín, sino que la liturgia se abre a todos los idiomas, ¿sí? Y es algo extraordinario, ¿verdad? Para que veamos, vamos a misa en varios lugares, ¿no?, en el mundo, y tienes la misma liturgia, los mismos textos, pero en diferentes idiomas, también diferentes expresiones culturales. Una misa en África tiene el rito, por ejemplo, es donde se baila, ¿verdad? Es una misa, no sé, en un país eslavo o en un país en China, tiene toda una expresión cultural diferente. En Salvador, aquí en Bahía, hay una misa que es totalmente de los negros, ¿verdad? Iglesia de los negros, ¿verdad? Eso. Así es.
Pues es hermoso. Es hermoso, creo que eso es el catolicismo, ¿verdad? Es ese encuentro, es una fe que se mezcla con la cultura, es una fe que se hace concreta en la cultura. Entonces no hay contradicción entre la fe y la cultura, ¿verdad? Sí. Creo que la propia arquitectura de las iglesias católicas, todos, ¿no? Todos los que tienen una referencia, la iglesia matriz, el Vaticano, la arquitectura, la historia de la arquitectura muestra eso. En cada época la iglesia se construye, se simboliza arquitectónicamente de una manera. O es barroca, o es gótica, o hoy tiene espacios completamente distintos, ¿no? La sensibilidad de hoy es diferente, es más limpia, es más abierta, es más iluminada, ¿no? Vi ahora algunos vitrales de Vic Muniz, él usa luz, colores y todo eso, ¿sí? Entonces, así, el punto creo que es ese, que la Iglesia Católica, el catolicismo, es la fe cristiana, es la fe en Jesús, ¿no? Pero una fe que se mezcla con la cultura y que necesita de la cultura para sobrevivir. Es casi así. Su ambiente respira la cultura del lugar y entonces se expresa de muchas maneras, claro. Entonces la iglesia es una sola, pero tiene muchas maneras de expresarse. Pero eso es muy bueno, yo creo que eso es muy padre, ¿verdad? Así todos pueden seguir, ¿verdad? Sí. Yo creo que es algunos dicen que es la pretensión del catolicismo, pero yo creo que es la esperanza del catolicismo. Yo creo, es que todos se sientan incluidos, exactamente. No hay, mira, no hay un idioma, no hay una expresión cultural, no hay nada que sea humano que no pueda estar dentro. No tienes que cambiar nada excepto tu corazón, ¿verdad? Y adherirte a la fe con el corazón. Entonces, yo creo que es incluso una vocación de la iglesia. Y tiene que estar muy atenta, ¿verdad? Yo soy padre, lo digo, para que siempre busquemos acoger a las personas, porque el catolicismo nace de la acogida. Exactamente, muy bien. Ahora, corríjame si estoy equivocada, padre. Parece que los jóvenes cada vez están más distantes de la iglesia. Quisiera saber cómo la iglesia y el Vaticano han visto este distanciamiento. Mire, es verdad. Bueno, los jóvenes hoy en día, he estado estudiando un poco, he escuchado hablar sobre eso, y en el Vaticano hay mucho interés sobre eso. En realidad, el joven está muy conectado con la fe, pero tal vez está distante de la institución. Entonces, ahí existe una diferencia. Entre la religión y la fe. Sí, y que no es una contradicción, una contraposición, no, son realidades que se complementan. Entonces, el joven busca mucho la fe, me impresiona mucho. Yo soy profesor, ¿verdad? Y soy profesor en el Departamento de Arte y Diseño de la PUC. Vaya, sí, yo doy clases ahí. Yo de mi hijo. Pues sí. Y ahí veo a los jóvenes, ellos tienen una espiritualidad, una búsqueda de espiritualidad. ¿Cómo veo eso? No es que yo vaya, yo soy padre, soy rector, ellos lo saben, pero ahí soy el profesor Anderson, ¿verdad? Lo veo por los temas. Entonces, la gente de arte y diseño, por ejemplo, se interesa por temas que hablan de algo espiritual, que hablan de temas relacionados con la religión, pero ellos estudian moda, por ejemplo, estudian, no sé, aplicaciones, cosas de internet y así, pero siempre está permeado por una búsqueda de la espiritualidad. Entonces, el joven de hoy busca mucho la espiritualidad, sí, es verdad, pero existe una brecha, tenemos que ser concretos en eso respecto a las religiones. Incluso ya no es un problema solo de los católicos, ¿verdad? Hoy en día incluso tengo muchos amigos, ¿no? Los evangélicos también tienen eso. O sea, las iglesias evangélicas también. El joven tiene fe, quiere espiritualidad, pero no se adapta. Entonces cambia de una iglesia, cambia de otra. Y muchos jóvenes es genial estar en la PUC. Por eso son muy espontáneos. Varios se presentan y dicen así: rector, yo soy desiglesiado. ¿Desiglesiado? Desiglesiado es genial. Ahora es algo de lo que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Me encantó. Pero no es una preocupación pesada, es algo, ellos tienen lo esencial, que es la búsqueda de la fe, que es la búsqueda de la conexión, la espiritualidad. La institución tiene que adaptarse un poco más, ¿verdad? Ahora, la adaptación es algo polémico, porque algunos piensan que se abre demasiado, otros piensan que no, ¿verdad? Padre. ¿Qué tipo de preguntas te hacen esos jóvenes sobre Dios y sobre la fe? Mira, es ahí donde está el asunto. Ellos no hacen preguntas explícitas. Sí, estamos con una generación de personas que ellos, sí, los jóvenes tienen profundidad, ¿sabes? Yo siempre voy a defender más a los jóvenes. Ellos tienen profundidad, pero el lenguaje es otro. Entonces nunca van directo, ¿verdad? Nunca van a decir quién es Dios, si Dios existe. Ellos lo van abordando, sí, por los márgenes, mucho por cuestiones humanas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de temas como la soledad, cuando hablamos de temas como el sentido de la vida,
Hay algunos jóvenes que son muy sensibles a la naturaleza. Y detrás de todo eso hay una pregunta sobre Dios, sobre el Creador. La soledad es un gran tema en el mundo de hoy, un gran tema, totalmente, sí. Mira, estamos hiperconectados, pero nos encontramos poco con las personas. Vaya, exactamente. No hay esa mirada. Hemos hablado mucho sobre eso, así es. Es un gran problema que no estamos abordando. Entonces el joven trae mucho de eso. Entonces no va a hacer una pregunta directa, pero va por los lados así y va abordando el tema. Ahí dices, opa, ahí detrás hay una pregunta más profunda. Y cuando pueden y se da el momento, se abre una puerta. Les voy a contar una anécdota. Este semestre di clases junto con una profesora muy querida. Sí, siempre doy clases con alguien porque mi vida de rector implica muchos viajes, pero siempre voy junto con algunos profesores que son muy queridos. Y entonces, en Historia del Arte, llevé, el día que tenía que hacer una presentación, el ícono. Sí, el ícono que recibí, hermoso, de Nuestra Señora, ¿verdad? Y entonces expliqué, llevé el ícono. Es de la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Es de la iglesia ortodoxa. Entonces una caja hermosa. Entonces dije, ahora la voy a abrir. Entonces voy a hacer todo eso de abrir la caja, porque hay todo un misterio involucrado. El ícono, no sé en el caso de las hostias, pero todas las cosas de la iglesia se hacen en oración. Sí, los rituales. ¿Verdad? Los rituales. Y cuando mostré el ícono, ellos se quedaron, les encantó, porque está pintado en oro, tiene 1000 detalles. Y entonces les expliqué que eso era un objeto de devoción diferente, porque no es que yo mire el ícono, no, yo me siento mirado por él. Es una relación diferente. Mira, eso abrió una discusión en el salón. Les encantó. Luego preguntaron, ¿puedo tocarlo? Sí puedes. Jóvenes de 19, 20 años hermosos, pero parecían niños. ¿Puedo tocarlo, padre? Sí, puedes. Qué maravilla. Entonces, así es. Cícero y amigos, sí existe. Hay una búsqueda del joven muy profunda, muy auténtica, pero también muy frágil. Yo veo que hay mucha fragilidad, vulnerabilidad, que no es mala en sí misma, que debemos acoger, ¿verdad? Pero hay fe entre los jóvenes. Ahora, tenemos que flexibilizar un poco más las estructuras. Sí, tenemos que acoger más, ¿verdad? No quiere decir liberar todo, eso no, liberar en general. Pero acoger más. ¿Verdad? Pero acoger y sobre todo escuchar, porque ellos hablan sin hablar, ¿verdad? Eso está bonito. Me gustó, ellos hablan sin hablar. Entonces no es que tengamos que enseñarles a los jóvenes, sino aprender de ellos cómo llegar a su corazón, porque ellos nos dan señales. Y mucho está relacionado con la humanidad, con gestos de cariño, de atención, de ternura. Es una sociedad solitaria y es una sociedad que ha perdido el sentido de la ternura. Y de la acogida, ¿verdad? De la acogida. La acogida, sí, yo creo que la ternura marca la diferencia. Sí, seguro. La acogida, abres las puertas, la ternura, el cariño, ofreces un lugar para sentarse, ofreces agua. Entonces creo que son grandes desafíos, ¿verdad? Y el catolicismo está ante ese desafío, como también las otras religiones. Y las iglesias, ¿no? Creo que es para todos. La sociedad cambió. Ahora, usted estaba hablando de señales. Quisiera saber cómo se manifestaron esas señales de su vocación en su vida. ¿Su vocación fue construyéndose poco a poco? ¿Escuchó el llamado? ¿Fue construida poco a poco? ¿Cómo empezó su historia con el sacerdocio? Mira, bueno, la primera vez que dije que quería ser sacerdote tenía 6 años. 6 añitos, 6 años. Yo estudié eso. Y yo vi al padre, entonces, no sé, creo que hay toda una construcción, ¿no? Ya el psicoanálisis ayuda mucho en eso, ¿no? También está mi abuelita en esto. Mi abuela era muy querida, la Ave María, y ella siempre que llegábamos, ¿no? Creo que ella me eligió así como nieto, ¿no? Entonces ella me ponía al frente, yo era pequeño, me acariciaba así y decía, eres mi nieto, muy hermoso. Ella usaba expresiones así y hablaba de Dios y hablaba de la iglesia, me llevaba, tiene toda esa raíz católica muy fuerte en mi vida, pero inexplicablemente a los 6 años vi a un padre. Tal vez vi que el padre era muy querido, estaba en una comunidad muy sencilla, ¿no? Y nosotros frecuentábamos una comunidad sencilla en Sao Paulo y vi que él era muy querido, muy cariñoso también y le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser padre. Eso fue cuando tenía 6 años. Cuando tenía 9, ahí fue más fuerte porque tiene que ver con la primera comunión. El día que hice la primera comunión en el interior de Sao Paulo con ropita blanca, esa cosa súper clásica, ¿no? Y yo tenía 9 años, no lo olvido, son cosas que tengo presentes, no es un pasado vacío, es un pasado presente, habitado. Recuerdo que comulgué, luego fui a mi lugar, ¿no?
Y me arrodillé y le dije a Jesús, le hablé, Jesús, yo quiero ser padre. No, Jesús, si tú quieres, yo quiero ser padre. Primero él, si tú quieres, Con 9 años. con 9 años, Aún así sigue siendo muy niña. y lo tengo muy presente, entonces fue muy así. Pero creo que tiene que ver con ese ambiente religioso, mis padres, ¿no? Mi abuela, familia, todo tiene que ver con eso. Y una experiencia de iglesia también, esto aquí que es Cícero, que me gusta contar, que es una iglesia que es comunidad, nunca fue un lugar de acogida, de identidad, ¿verdad? Yo me sentía así, fui monaguillo, tocaba la guitarra en el grupo de jóvenes, entonces fue un lugar donde sentía que pertenecía y que me estaban formando, ¿verdad? Era un lugar donde nos formaban, donde aprendíamos cosas. Y también fue el lugar donde aprendí a servir, a no mirar solo por mí, a preparar, ¿verdad? Preparar la misa, preparar los encuentros. Entonces tuve una experiencia de iglesia muy positiva, así que me da pena si algunas personas no tuvieron eso, pero creo que es importante decir que yo sí lo tuve y fue un don. No, y es algo que a los 15 años, en pleno apogeo de la adolescencia, entraste al seminario. ¿Cómo fue adaptarse a una vida tan rigurosa con 15 años de edad? Creo que fue como una aventura, ¿sabes? Mis papás ya sabían que yo iba, que en algún momento me iba a ir. Ahora, el seminario en esa época, los fines de semana regresábamos, entonces había más contacto, pero era una aventura, yo estaba feliz y así me siento hoy. Me da pena mi mamá, ¿sabes, Moe? Porque ella nunca me lo contó, ni siquiera después de que ya era sacerdote. Ella dijo que cuando me fui, ¿sabes? Ella lloraba, lavando la ropa, así lloraba, porque te extrañaba, porque te extrañaba. Yo decía, Dios mío, ¿no? ¿Cómo pude hacer sufrir a mi mamá y todo eso? Pero yo no lloraba, no. Ay, padre, pero tienes esa culpa. No, por el amor de Dios. No, la tengo porque yo no sentía nostalgia de nada. Estaba tan feliz. Yo estaba excelente. Estaba estudiando, haciendo lo que me gustaba. Sí, en ese entonces yo estudiaba piano, órgano, esas cosas, música, la liturgia, estudiaba latín, ¿no? Yo fui al seminario donde todavía estudiábamos cosas clásicas, así que estaba ocupado, jugaba fútbol, todo eso. Era un lugar así de mucha actividad. Entonces, de adolescente, ¿no? Ya después, más adelante fue cuando sentí, ¿no? Después de 30 años parece que me cayó el 20. Cuando hice la boda de mi hermano, ¿no? Fui a presidir y ahí parece que me cayó el 20 a los 30 años que yo, wow, tomé una decisión así definitiva en mi vida, una vocación. Entonces ahí ¿Tú sentiste el peso, ¿verdad? En el buen sentido. en el buen sentido, eso es lo que iba a decir? Decidí. Mucha gente no sabe que los padres estudian mucho, ¿verdad? Cuéntanos un poquito así, no solo tu licenciatura, toda tu formación, pero para convertirse en padre, ¿cuál es el camino después del seminario? ¿Cuál es la carrera, verdad? Sí, ¿cuál es la carrera que se estudia? ¿Cuántos años se estudia? Mira, el mínimo son 7 años, ¿verdad? ¿7? 7 años. ¿Son más que medicina? Sí, 3 a 4 años de filosofía y luego 4 años de teología. Son 7 u 8 años en total. Vaya. Sí, antes de eso hay un periodo de adaptación, se llama propedéutico, que es cuando salimos de la preparatoria y naturalmente dedicamos un año a reforzar los idiomas, etcétera. Y después entras, estudias filosofía y luego teología, ¿verdad? Entonces es un recorrido muy largo. Filosofía, ¿por qué? Porque es para aprender a pensar, para desarrollar la capacidad crítica, y después la teología, que ahí es sumergirse en el misterio, ¿verdad? Entender las lógicas de la fe, los dogmas de la iglesia y todo eso. Entonces es un camino largo. En todo eso somos acompañados por formadores que también nos ayudan a tomar decisiones. Y me gusta pensar y decir que es un camino, porque en ese camino vivimos muchas cosas. Maduramos afectivamente, maduramos en nuestras decisiones, entendemos si realmente es eso. Hay crisis, ¿verdad? Recuerdo que había un amigo con el que hablábamos así diciendo, ¿estás en crisis? No, yo soy la crisis, decía él. Porque él estaba la filosofía nos mueve mucho, sí, 20 años, imagina. Pero así realmente se estudia bastante. Pero es todo un estudio que no es para que nos sintamos más que nadie. Es un estudio para que seamos capaces de acoger a la humanidad y de transmitir la fe. Claro, con mucho respeto. Creo que es un estudio que no es solo teórico, es casi como una perspectiva. Aprendes para convertirte en pastor, para cuidar de las personas, y ese es el objetivo fundamental. Sin eso no tiene sentido, porque no es solo especulación científica, ¿verdad? Teorías.
pero es más que eso, es prepararse para cuidar de las personas. Sí. Sí, padre, haces psicoanálisis. Oh, me encanta, bien. Sí, 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 sí. Mira, porque wow, con tantas cosas, teniendo que cuidar de tanta gente, con tantas, se me ocurrió esta pregunta justo ahora. No, Imagínate ser la psicoanalista del padre. siempre manteniéndose equilibrado y transmitiendo paz para ti y guiándote, como dijo el padre, usted dijo, es el rebaño y los conflictos internos, ¿verdad? Mira, ese es el gran punto, ¿verdad? Me gusta poner a los padres, ¿no? Mis colegas, y con todo respeto, ¿verdad? Cada quien tiene su manera. Es poco así, la diversidad es enorme entre ellos, pero así, con mucho respeto, mucho cariño, me gusta poner a los padres en la categoría de cuidadores. Sí. Sí, sí, así es. Y tenemos que cuidar a los cuidadores. El psicoanálisis tiene una historia extraordinaria, ¿verdad? Es una gran cuestión, ¿no? En mi comunidad aquí en Río hay un jesuita que escribió sobre Freud y Dios, ¿verdad? En fin, sí, el psicoanálisis nace. Debería ser un hermoso encuentro, una conversación entre Freud y Dios, ¿verdad? Exactamente. Entonces así, el psicoanálisis nace y la religión siempre está muy presente, los mitos, etcétera. Y el psicoanálisis se interesa por la religión. Tiene una visión a veces bastante dura, pero existen otras vías, ¿verdad? Freud, Jung y otros que vieron otros valores. Entonces, el psicoanálisis sí es un apoyo importante, no solo el psicoanálisis, ¿verdad? Se descubrieron muchas otras cosas y hay una existencia en cuidar a los cuidadores, cuidar a los padres, a los pares, claro, inclusive Porque el padre de la salud mental, de la salud mental, porque el sacerdote, el padre, es una persona con la estructura humana. igual que todos nosotros del mundo, ahora solo que con 8 años más de estudio, ¿verdad? Porque pues esos 8 años, Y nosotros también somos llamados a cuidarnos para cuidar de los demás, ¿verdad? Siempre me gusta pensar que hay un propósito más importante, ¿no? Yo no estudio para que yo por narcisismo sea reconocido, ¿sabes? Yo estudio profundamente para que pueda transmitir, estar junto, acoger, ¿no? Sí. Y como jesuita tenemos una formación un poco diferente, ¿verdad? Yo ya hice la parte diocesana, fui diocesano. Ser jesuita es diferente porque nosotros vamos a otros lugares del mundo. Entonces, te ves desafiado. La formación del jesuita está basada en la categoría de la experiencia. No son libros que lees, son importantes, leemos bastante, pero son experiencias que vives. Entonces, en el noviciado, por ejemplo, me mandaron a Bolivia. Entonces fui a Bolivia, sí, al último lugar, bueno, de los indígenas guaraníes, pueblos originarios, los guaraníes, ¿verdad? Y ahí fui para allá, pero no fui a convertir a nadie, fui para estar con ellos. No había energía eléctrica, no había nada, yo estaba con ellos. Nunca me sentí tan pobre. Pobre en el sentido de que yo tenía tantas necesidades y ellos no tenían. Yo necesitaba tener champú, jabón, ¿no? Entonces aprendí, me quedé con ellos, sí, vi la presencia de Dios ahí, ¿no? Entonces fue una experiencia que me transformó, sí, claro, porque a veces hablamos de misioneros, ¿verdad? O incluso la pretensión de llevar a Dios. El misionero no es el que lleva a Dios a las personas como si Dios fuera un producto. Pero el misionero o la persona que va es alguien que encuentra a Dios donde es enviado. Y nosotros podemos vivir eso, ¿verdad? Claro, yo encontré a Dios entre los guaraníes y aprendí mucho, mucho. por supuesto. El Papa León XIV también es jesuita, ¿verdad? No, él es agustino. Él es agustino porque el Papa Francisco quiere, que era. Eso. Exactamente. Porque el Papa León XIV también vivió en Perú, exacto. También tuvo esa experiencia, ¿verdad? Exactamente, sí. El Papa Francisco era jesuita, también tuvo muchas experiencias así, ¿verdad? Y el Papa León XIV es agustino. En las órdenes religiosas tienen una red mundial. Entonces nos mandan a varios lugares para que conozcas otras culturas, para que te desprendas de ti mismo, te abras, percibas que hay belleza, que hay verdad y que hay fe y presencia de Dios en todos los lugares, en todas las culturas, ¿verdad? Y son experiencias desafiantes, por ejemplo. Sí, hay otra que hice, después fui a Chile, ahí fui a cuidar, fui a un lugar de cuidados paliativos donde las personas estaban muriendo. Y llegué ahí y nadie hablaba. Yo tenía mucha habilidad para hablar, pensé, voy a conversar, pero nadie hablaba. Después llegué y ¿ahora qué hago? Vas a hacer los trabajos humildes, que es bañar a las personas. Ahí para mí fue así, tal vez la mayor transformación interior mía, porque aprendí a cuidar de las personas,
Muchas morían en mis brazos y personas que eran anónimas porque eran personas muy pobres No tenías ningún vínculo, y de hecho yo tenía que aprender a entenderlas. pero eran tus hermanos, ¿verdad? Mira, es increíble, Cícero. Había una persona que recuerdo que aprendí que para ella, no me preguntes cómo, pero entendí que peinarse el cabello, acomodar la almohada era importante. Otro, nunca lo olvido, Francisco, porque cuando llegué él me insultaba mucho. Peleaba conmigo, decía unas groserías así, era en español, pero yo sabía que eran bastante fuertes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo lo movía y él estaba todo lastimado, todo, y le dolía ¿Verdad? cuando lo movías. Entonces, bueno, y ahí dije, no, no puedo ofenderme, ¿verdad? Claro, ahí aprendí a lidiar con él. Al final, él me agradeció, nos hicimos amigos, y su hija, que se había separado, que ya no me conocía, fue. Y yo vi esa escena de reconciliación, y él murió prácticamente en mis brazos. Entonces, así vives experiencias de vida y de muerte que te colocan en otro horizonte, de cómo la vida es preciosa, de cómo somos privilegiados, de cómo necesitamos servir, ser cariñoso también, ser tierno, ternura con las personas, pero también cómo tenemos que tener valor, ¿no? Y sí, creo que el valor es algo muy fuerte, claro. Usted es sacerdote y también dirige una de las universidades más grandes del país, que es la PUC Río. ¿Qué enseña la espiritualidad jesuita sobre el liderazgo? Mire, la PUC es extraordinaria, siempre me gusta decirlo, es un lugar especial, es un gran proyecto, ¿verdad? Es parte de un proyecto de país, ¿de acuerdo? 85 años y nació de esta colaboración entre la iglesia local, la arquidiócesis y los jesuitas. Y el ADN de la PUC está mezclado con el ADN de los jesuitas, que es el ADN de la educación. Educación de excelencia, educación que incluye a las personas y una visión transformadora del mundo. Es más o menos así. Nuestra fe no es renunciar al mundo, salir del mundo, no. Nuestra fe es entrar más en el mundo. ¿Cómo entras en el mundo? Cuando formas parte de las estructuras, formas personas, etc. Entonces la PUC forma parte de ese proyecto. Es una universidad que tiene esa tradición jesuita. Entonces nosotros prestamos mucha atención, en primer lugar, a la excelencia académica. La ciencia es una forma de llegar a Dios, una forma de servir a la sociedad, preparar a las personas. Es una universidad también que tiene ese lado de los jesuitas, que yo diría así, que es de la diversidad, de acoger todas las formas de pensamiento, ¿no? Entonces es súper, súper democrática. Rodrigo estudió en la PUC, ¿no? Yo fui agustiniano en el colegio y jesuita. Entonces, mira, tienes mucho que contar. Yo también estudié en la PUC. Entonces, pero es eso. Ahora, es un proyecto también que se va revisando y como todo, cuando empezamos a hablar de eso, ¿no? Hay que actualizarse. Entonces me tocó una etapa en la PUC en el que heredé cosas maravillosas, pero también una PUC que necesitaba cuidados, sobre todo después de la pandemia. Entonces hicimos todo un proceso que yo no imaginaba. Yo no me veía como gestor, pero tuve que aprender y ahí los jesuitas me ayudaron mucho, porque tenemos unas fórmulas secretas, los jesuitas, ¿no? Sí. Sí, sí. Santo Ignacio, que fundó a los jesuitas en el siglo XVI, ya tenía fórmulas y documentos para decir, mira, para administrar bien el lugar tienes que tener esto. Mira, No lo sabía. Entonces rescatamos todo eso con los otros jesuitas y nosotros. Él acaba de regresar de una maestría en Harvard, sí, algo básico, sí. sí. Eso también fue otra experiencia, padre. Pero fue en gestión, ¿verdad? Sí, sí, fue en la Harvard Business School y exactamente en gestión para pensar cómo podemos mejorar aún más y extender ese servicio. Porque la PUC es una universidad privada sin fines de lucro. ¿Qué significa eso? Que todo lo que entra en la PUC, lo que pagan los alumnos, todo eso revierte en la comunidad. Entonces, con lo que entra, arreglamos la universidad, damos becas de estudio. Y con todo ese proceso que vivimos en los últimos 4 años, aumentamos las becas. Entonces, hoy hay 40% de becarios en la PUC. Qué bueno, qué buena noticia. Hoy tenemos mayor inclusión, aunque todavía no es completa. Personas negras, todos, necesitamos eso, demostrarlo, porque creo que no es solo un derecho, es nuestro deber, ¿verdad? Abrir la PUC, es obvio, claro. Y la PUC se está enriqueciendo más con todo esto. Entonces estamos así en un proyecto bastante difícil, mucho trabajo, cambio cultural, pero está funcionando, pero es lo que se tiene que hacer.
¿Y por qué pusiste el medio ambiente como uno de los temas principales de tu gestión? Mira, lo puse porque creo que la universidad tiene que estar enfocada en los grandes temas de la humanidad y también por los jóvenes. Los jóvenes están muy conectados con lo que está pasando, ¿verdad? Con el cambio climático, todo eso está cambiando mucho, ¿no? Entonces pensé así, mira, tenemos que tener una universidad que mire hacia el futuro y que ya vaya construyendo el camino así. Entonces nuestra bandera tiene que ser la ecología, tiene que ser, y el Papa Francisco, ¿verdad? Que es muy querido así, que tuve la oportunidad de conocer y hablar con él sobre eso. Sí, ustedes conversaron. Y él habló sobre la Laudato Si, que fue una encíclica que introduce el concepto de ecología integral. O sea, todo está conectado. No podemos pensar que la Amazonia no tiene nada que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con nosotros. ¿Cómo fue ese encuentro con él? Cuéntame. Fue hermoso. Fue muy hermoso. Mira, él me recibió una tarde y fui hasta sus aposentos, ¿verdad? Los del Papa. Fue muy, muy bonito. Me recibió muy bien. Fue algo, mira, hermano, qué nostalgia, muy querido. Y él quiso que nos tomáramos la foto con San Ignacio ahí en medio. Sí, porque es nuestro fundador, José. Y él fue muy cariñoso, ¿verdad? Se sentó, yo le llevé un regalito, ¿verdad? Le llevé mate argentino, ¿verdad? Yo me quedé pensando, hermano, ¿qué le llevo al Papa si fuera algo parecido a la Amazonia? No, él recibe muchas cosas. Yo le llevé mate argentino, yo lo llevé y descubrí cuál era la marca que le gustaba. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, entonces me senté, fue como, yo diría, como un padre y un abuelo, ¿sabes? Él me escuchó con mucha atención, le conté un poco sobre los desafíos de la PUC, cómo estábamos, hablé sobre los desafíos de la iglesia en el país, en Brasil, el deseo que tenemos de que sea una iglesia acogedora, servicial, ¿verdad? Ya no es una iglesia autorreferencial, que es el centro, está junto con las demás, está junto con otras instituciones, es tan importante como las otras, ¿verdad? Cada quien en su función, desde el gobierno, la biblioteca, todo lo que forma una sociedad, hace el bien, la iglesia está junto. Entonces, hablé con él, hablé sobre todo eso, los grandes desafíos de este tiempo, ¿verdad? Le comenté que nosotros en la PUC hacemos mucha investigación, pero no hacemos, yo estoy al pendiente, no hacemos ninguna investigación sobre, por ejemplo, armas. Sí, porque todo eso la PUC hace mucha investigación. Es una de las universidades que más investiga en el país. Por eso es que se considera una de las mejores universidades, si no la primera entre las privadas, ¿verdad? En rankings internacionales, porque hace mucha investigación. Entonces, yo estoy al pendiente. ¿Qué tipo de investigación estamos haciendo? ¿Es para el bien de la humanidad? No puedo aceptar, por ejemplo, que hagamos investigación sobre armas o sobre temas que van a hacerle daño a las personas y al mundo. Después de que hablé sobre eso y otros temas más personales, hablé de mis padres, mostré una foto de mis padres, él bendijo. Y entonces hubo un silencio y él dijo así, ¿puedo darte 3 consejos? Yo dije, vaya, y encima 3, ¿verdad? Él me dio pastel, yo dije, claro. Le dije, por favor, imagínate qué humildad. Él dijo, pero con toda humildad, ¿puedo darte 3 consejos? Le dije, claro, claro. Entonces me dio los 3 consejos maravillosos. Pues sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles fueron? Primero, ¿no? Puedo contarlo así. Sí. Primero él dijo así, reza más, reza siempre. La oración es fundamental. Mantente muy unido a Dios. Espiritualidad, reza, oración. En segundo lugar, mantente unido a la cabeza, es decir, a mi superior, al obispo, a las personas que nos guían, a nuestros pastores, en fin, ¿verdad? Mantente unido a la iglesia, ¿verdad? Unidad. Entonces, espiritualidad personal y profunda, unidad. Y después me miró y dijo así, prepárate, nos van a perseguir. Ay, ¿por qué? Y lo digo sin ninguna pretensión porque cuando quieres abrir caminos, ¿verdad? Y proponer el camino de la verdad, de la inclusión, de lo que es honesto, de lo que es correcto, de lo que es íntegro, no creas que va a ser fácil, imagínate, claro, lo habrá. Esa persecución también viene desde dentro del catolicismo. La visión que tengo es que hay un movimiento muy contrario al Papa Francisco, a la manera jesuita de ser. Hay un catolicismo muy duro que está creciendo. Mira, esa es mi visión. Yo diría que el catolicismo y todas las religiones, en fin, las expresiones de fe, ellas son fruto de la cultura de la época, ¿verdad? Estamos viendo un mundo que está sumergido en conflictos,
¿verdad? En guerras permanentes. El Papa Francisco decía eso, ¿no? Que la Tercera Guerra Mundial ya está ocurriendo, ¿verdad? En conflictos constantes, ¿no? Entonces, en un mundo así completamente desestabilizado, las personas se endurecen, toman posturas que si estuvieran en un contexto más tranquilo, sociable, no tomarían. Entonces creo que es fruto del miedo. Es un mundo que tiene miedo, es un mundo que está en la soledad. Y todas las religiones y también el catolicismo sufren, ¿verdad? La iglesia también sufre de eso. Sí, pero así, creo que las persecuciones, cuando el Papa me dijo eso, también vienen del hecho de que tenemos que ser probados en nuestra convicción, ¿verdad? Si realmente quieres construir el camino del bien, no pienses que va a ser algo sencillo. Va a exigir un cambio, pero también un cambio interior. Mucha resiliencia, ¿verdad? He aprendido mucho, son muchos años que he estado viviendo así, entendiendo lo que es la resiliencia, lo que es esperar, ¿verdad? Y hay algo, mencionaste a San Agustín, que me gusta y que aprendí, es que San Agustín habla de la esperanza. Y él dice así, que la esperanza tiene dos hijas, la indignación y el valentía. Entonces, la esperanza viene con la indignación. ¿Por qué? Porque solo tienes esperanza cuando ves una situación que no está bien. Ahí es cuando tienes esperanza de que cambie, ¿verdad? Claro, una persona que perdió el trabajo, ella piensa, tengo que trabajar, tengo que alimentar a mis hijos. Entonces, hay una indignación por no tener trabajo. Ahí es cuando tiene esperanza de conseguirlo. Pero la esperanza tiene dos hijas, la indignación y la valentía. Entonces hay que tener valentía. La esperanza no es una virtud fácil. No, pero no es así. La esperanza es para quien tiene fuerza, para quien tiene valentía. Y sí, y está bien, entonces indignación ante un mundo así. ¿Cómo tener esperanza en el mundo de hoy? Primero hay que indignarse, decir, no, no está bien que el mundo sea así, no está bien esto, no está bien que veamos lo que vemos. Las guerras, los conflictos, las personas sufriendo, los niños. No está bien, me indigno. Indignado. Por otro lado, tengo el valor para luchar, para posicionarme y la esperanza esa llega, porque la vida se vive con valentía, ¿verdad? Es valentía. Ahora, Padre, Jesús resumió sus enseñanzas en amar al prójimo, ¿verdad? Si pudiéramos resumir todo lo que Él nos dijo, era eso. Y es un mensaje sencillo, amar al prójimo. ¿Por qué no podemos poner eso en práctica? Mira, en la época de Jesús ya existían, ¿verdad? Retomando un poco la pregunta, los legalistas, ¿no? Sí, los legalistas, ellos se van por el legalismo, en fin, por lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿no? En fin. Y entonces cuestionaron a Jesús, ¿pero quién es el prójimo? Para desviar del amor preguntamos, ¿el otro existe? Entonces amar al prójimo primero es un gesto de alteridad, es reconocer al otro. Reconocer al otro es aceptar al otro. Tal vez así el mayor ejercicio que alguien pueda hacer en la vida, en esta vida, es reconocer al otro, ¿verdad? Entonces creo que primero está el otro, lo fugaz que es el otro, ¿verdad? Entonces creo que primero está el ejercicio de la alteridad y segundo es entender qué es el amor, ¿verdad? Enseñar que amar no es lo mismo que gustar. No, ¿verdad? No, gustar, puedes amar, va más allá de gustar. Incluso puede que no me gusten algunas actitudes de una persona, pero puedo amarla. ¿Cómo? Amar para mí no es un sentimiento. Amar es el compromiso de hacer el bien a la persona o ayudarla para que entre en el camino del bien, para que sea auténticamente lo mejor que puede ser. Entonces amar no es lo mismo que gustar. Yo puede que no me gusten las actitudes de una persona y aún así amarla, es decir, ayudarla, educarla incluso. Pero tienes que estudiar 8 años. No. Eso nace con nosotros. Nace, los niños hacen eso. Pero después lo van desaprendiendo, sí. Después lo van desaprendiendo porque nosotros somos culpables de eso, tal vez. Porque el niño imita al mundo. Padre, nuestro equipo salió a la calle para saber qué preguntas quieren hacerle las personas a nuestros invitados. Hay una que es una curiosidad que mucha gente tiene. Mira, vamos a ver la pregunta de Mayara Santos. Hola, Sisa. Tengo una pregunta para el Padre Anderson. Padre, no sé si usted puede responder, pero ¿cuál es el pecado que las personas más confiesan? Oh. Es una pregunta con trampa. Bueno, no puedo decirlo. Tenemos un secreto que no es solo profesional, es vocacional. Claro, el otro, ¿verdad? El ser humano, la otra persona, es territorio sagrado. Cuando otra persona se abre el corazón con nosotros para contar un dolor, algo que le pasó,
algo que hizo, en fin, eso es un sentimiento que, pues, en fin, eso es intocable, claro, intocable, no puedo decirlo y ni siquiera lo recuerdo porque es curioso, esa es mi experiencia. Yo confesé, incluso cuando viví en Francia, fui confesor en Notre Dame, fui confesor ahí durante 2 años. Todo el mundo. Entonces uno ni siquiera se acuerda, ¿sabes? Uno piensa mucho en la persona, está ahí, uno quiere que la persona esté en ese momento ahí. Es un momento sagrado. La persona se encuentra de nuevo consigo misma, ¿verdad? Con ese aspecto de ser libre, ser hijo, hijo de Dios, hijo de Dios. Es hermoso, es hermoso. Es una experiencia liberadora. Entonces, eso no lo puedo decir y ni siquiera sabría decirlo. Ahora puedo decir algo que aprendí. Sí, hubo una investigación sobre los pecados menos confesados en todas las religiones. ¿Y sabes cuál es el menos confesado? Envidia. Mira. El ser humano en todas las religiones. Y todos tienen, así es, pero no se admite. Y cuando descubrí eso no es de nadie. La envidia es algo inherente al ser humano. Pero es curioso porque en todas las religiones, ¿verdad? Se hizo una investigación. Es curioso, entonces empecé a preguntar, pero ¿por qué será que realmente, por qué no decimos, tuve envidia de fulano, tuve envidia, ¿por qué no lo decimos? Claro, hay cierta vergüenza con eso. Pero también es porque pero también es parte de lo humano. es una tendencia humana, pero no tenemos que llevarla a cabo. Las bajas pasiones. Sí puedes no actuar, pero creo que tenemos bajas pasiones. Sentimos celos, sentimos envidia, sentimos rabia. Sí, las tenemos. Y creo que incluso el psicoanálisis ayuda, y todo el camino psicoanalítico nos ayuda a acoger y decir, mira, sentí, siento esto, ¿verdad? También suelo decir que sentir no es pecado. El pecado, exactamente. Lo que haces con el sentimiento. Exactamente. El pecado sería el espacio que le das en tu corazón a ese sentimiento. Entonces la envidia es lo mismo. Empecé a estudiar qué es la envidia, ¿verdad? Entonces Santo Tomás dijo que la envidia, más o menos así lo voy a resumir, la envidia es alegrarse de la tristeza del otro. No, y ponerse triste por la alegría del otro. Dije, entonces realmente la persona se avergüenza de decir eso, ¿verdad? No. Ahora es importante identificar y decir, tuve envidia, lo sentí, sí, lo sentí, sí. Exactamente. Pero eso no forma parte de mí, entonces es un ejercicio, sin duda. Sí. Y creo que ese realmente es un pecado muy... A usted le encantaría, voy a confesarme con usted. Todos los domingos me confesaba, mi mamá me llevaba, era la misma confesión. Sí, así mentí, dije groserías, fui criada por mis padres, dije groserías. Dije que había hecho la tarea, pero no la hice. Sí, el padre decía, si es un Ave María, todo está bien, adelante. Dije groserías, padre, madre mía. Era lo mismo, ya estaba, ¿sabe? Ya estaba, es verdad. Padre, voy a confesarme con usted, le mentí, pero ya no miento más. Pero de vez en cuando me da un poquito de coraje así. ¿Está bien? Sí. Me encantó. De algunas personas así. Padre, muchas gracias y su bendición. Muy bendecido. Amén. En el próximo bloque seguimos hablando sobre el catolicismo, la religión de millones de brasileños. Volvemos en un momento. No te vayas, manda tu mensaje, ¿de acuerdo? Besos. Mua. Mua. Beso. Y estamos de vuelta con tu programa Sin Censura. Y ahora vamos a conversar con este periodista, ex escritor, que se convirtió en un fenómeno literario. Él ya ha vendido más de 1 millón de libros y tiene el don de contar la historia de grandes personajes del cristianismo de una manera muy humana. Jesús, María y Nuestra Señora Aparecida, todos cobraron nuevos matices en sus libros. Es con mucha alegría que giro mi silla ahora para conversar y conocer un poco más de la vida de este crack del periodismo, Rodrigo Álvarez. Rodrigo, querido, muchísimas gracias, gracias. Qué bueno estar aquí. Álvarez. Ahora lo dije bien, Álvarez. Dije Álvarez. Ya ha pasado antes. Ya ha pasado antes. Tengo un antepasado muy famoso que descubrió Brasil. Nadie no descubrió nada. Brasil ya estaba aquí, es verdad. Brasil ya estaba aquí. No vengas con ese cuento. Lo descubrió para los portugueses. Rodrigo, tú vives en Europa con tu familia y andas de allá para acá, de allá para acá. Estás de paso, es una visita relámpago por Brasil. Ya ni sé dónde vivo, Cícero. Así es. Yo tampoco sé.
¿Qué es lo que más extrañas de Brasil? El brasileño. El brasileño. Es aquí, es este encuentro aquí. Qué chido, hermano. No hay nada mejor que esto. Hay cosas que afuera son mucho mejores que aquí. Pero la gente no tiene remedio. Sí, es aquí, es aquí. Me enteré de que siempre usas una frase que me encantó. Es así, sin suerte mejor ni salir de casa. Efectivamente. Viendo tu trayectoria, ¿te consideras una persona afortunada? ¿Tenemos suerte todos los días, Cícero? Yo creo que sí. Todos tenemos suerte de estar aquí ahora, sí. Creo que esa suerte que un día empecé a decir de esa manera, hoy la interpreto diferente. Yo interpreto que si no estás abierto a la vida, no salgas, porque la vida no va a estar abierta para ti. Pues sí, entonces ese es el sentimiento. Tengo suerte todos los días y siempre va a salir bien. Ese es el sentimiento que tengo cuando salgo de casa. Y eso va a pasar por la fe, va a pasar por la bondad, por el amor del que hablaba el Padre aquí. Son esos sentimientos que el más joven entendía como una idea de suerte. Hoy ya lo veo de una manera un poco más compleja, que es, lleva buenos sentimientos dentro de ti y la vida se te va a presentar mejor. Con certeza, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿dónde ves esa fascinación tuya por las grandes figuras del cristianismo y también por los bastidores del Vaticano? La vida nos hace, yo no elegí, la vida me fue llevando. Pero tuve excelentes profesores españoles en el Colegio Santo Agostinho. Sí. Hubo uno especial que era el Freire Leodoro, que contaba historias. Ni siquiera puedo hablar de él. Y él me fascinaba con la forma en que contaba el Evangelio. Entonces, sí, lo recuerdo con nostalgia porque falleció hace poco. Sí. Me lo imagino. Y eso me influyó sin que yo me diera cuenta. Cuando tenía 7 u 8 años, él ya me estaba formando. Eso quedó sembrado. No sé cuándo fue que la semilla creció, pero creció. Creció. Ella fue creciendo dentro de mí sin que yo lo supiera. Luego fui a la PUC en otro momento, entonces tuve una formación católica todo el tiempo. En casa la familia es muy católica, pero mis padres específicamente estaban más interesados en la historia de la iglesia, sí. Me llevaban a Salvador para visitar la iglesia, a Minas. Y entonces también fui desarrollando el deseo de conocer más. Me encanta entrar en cualquier iglesia de cualquier lugar del mundo a cualquier hora. Sí, porque tengo visiones de lo que eso representa, del sentimiento que se tiene ahí dentro. Siempre digo esto, no importa si este lugar aquí es históricamente auténtico, si María Magdalena fue a Francia o no, pero ella está aquí. El sentimiento está aquí. ¿Este es el lugar donde Jesús realmente estuvo? Creo que no, pero Él está aquí. Ajá, entonces. Este sentimiento es muy fuerte. Entonces Él nació, y ahí ves, es el desarrollo literario que ese Padre maravilloso sembró en mí. No solo fue un desarrollo a través de la religión. Él me enseñó a amar las historias. Entonces creo que Él empezó a formarme como escritor por la habilidad de contar historias, ¿verdad? Y luego eso se va desarrollando. Fui a estudiar diseño industrial en la PUC. El padre también es profesor de diseño industrial, ¿verdad? Sí, diseñador. Y yo dije, me quedé un año ahí y dije, pero soy tan malo, esta gente es mucho mejor que yo. Necesito salir de aquí ahora, pero ¿qué voy a hacer? No sé hacer nada. No, ¿cómo así? ¿Escribes poesía desde los 13 años? ¿Escribes letras de canciones? ¿Hiciste cuentos? No, sabes escribir. Dedícate al periodismo. ¿Quieres ser escritor? Ve al periodismo, porque García Márquez era escritor, era periodista, Saramago, Sarabú, muchos, ¿no? Entonces, hazlo, hay que poner la vara alta, ¿no? Hay que ponerla alta. Y lo hice. Y lo hice sin saber para qué. Odiaba la televisión. Nunca me pongas en la televisión porque odio eso. Eso es. Mira dónde estás hoy, ¿eh? Y la vida me fue llevando. ¿Cómo llegué al estudio de la religión? Yo por escribir quería hacer un libro interesante sobre Brasil, quería hablar sobre Brasil. Fui a Aparecida, busqué libros, no encontré lo que quería. Por eso falta un libro sobre Nuestra Señora Aparecida. La patrona de Brasil, 300 años de historia, la mayor devoción brasileña, ¿son esos los libros? Yo dije, y su historia, ¿verdad? Toda la historia. Nadie nunca la había contado, pero la historia del hallazgo es bonita, es interesante, pero es solo un pedacito. Es un pedacito. Es verdad, de verdad. La historia de lo que existía antes, de lo que se hizo con Nuestra Señora Aparecida, también es maravillosa y necesitaba ser conocida. Ahí es donde entra cómo se formó la devoción del brasileño.
Siempre me gusta notar eso. Es una devoción muy auténtica la del católico brasileño. Nadie puso una imagen en el río. Ella apareció y el pueblo la recibió y la hizo sagrada. Vemos que eso está sucediendo de nuevo hoy. En Brasil hacemos viva la devoción. Por ejemplo, hay apariciones de Nuestra Señora en Simbres, en Pernambuco. El Vaticano no lo reconoció ni lo va a reconocer porque ya no hace eso desde el Papa Francisco. Ya existe el deseo de dejar que la fe se manifieste por sí misma. Pero la devoción que existe alrededor de esa Nuestra Señora de Simbres es tan verdadera. Fui allá, claro, a ver. Es tan verdadera que eso es contagioso. Eso para mí es fe. La devoción a Nuestra Señora de Nazaret en Belém también es otra. Plenamente auténtica. Entonces, todo eso, ni siquiera sé cómo llegué a hablar de eso, pero bueno, empecé a escribir sobre Aparecido, sentía falta de un libro, así que lo escribí y fue un gran éxito. Obvio, uno se mueve por el éxito, dices, vamos a continuar. Continuar, lógico. Y yo estaba, para mi suerte, viviendo en Jerusalén. ¿Cómo fue vivir en Tierra Santa, Rodrigo? Vivo allá hasta hoy, nunca me fui. Sigo allá, yo. El director de Globo de periodismo me llamó. Mira, el chico que está allá quiere salir. ¿No le gustó? No. La esposa está reclamando. Siempre soñé. Quiero ir ahora, allá, ¿verdad? Me quedé 4 años y me habría quedado más si no me hubieran amenazado de muerte. No tenía ningún plan de irme. Por mí me habría quedado, pero hubo una amenaza. ¿Pero cómo fue esa amenaza? La amenaza fue porque fui a Gaza a mostrar el trabajo del Padre Mario brasileño en Gaza. La iglesia de la que el Papa Francisco siempre hablaba. Él rezaba por Gaza, llamaba a Gaza hasta el día en que murió. Fui a esa iglesia porque en esa época había un padre brasileño, el Padre Mario, que estaba sufriendo ataques. Entonces fui a conocer, ya había ido a Gaza algunas veces, pero fui ahí para conocer específicamente el trabajo que él hacía, que no era un trabajo solo para los católicos ni para los ortodoxos, porque ahí la iglesia es para todos los cristianos. Yo también he estado ahí. ¿Hubo? ¿Verdad? Sí. Entonces fui a conocer su trabajo y fui testigo de los ataques hacia él. Y él me contó, oye, me lanzan cócteles Molotov aquí adentro, rompen mis vidrios, destruyeron mi coche. ¿Por qué, padre? Porque soy cristiano. Y estoy en una tierra de musulmanes, pero no estoy aquí para convertir a nadie. Y bueno, mostré eso en Fantástico, en un gran reportaje de Fantástico, en Globo. La repercusión fue grande y la llamada telefónica llegó al día siguiente. Dios mío. Porque hay brasileños en Hamas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Rodrigo, Hamas no está nada satisfecho contigo. Creo que no vas a aparecer por aquí, ¿eh? Creo que es mejor que no aparezcas por aquí. ¿Aquí dónde? No, en ningún lugar. Y ahí empieza mensaje. Vámonos. Sí. No se juega con el extremismo, ¿verdad? No. No. Y mira que ya he hablado mucho a favor de la causa de un pueblo oprimido, pero eso fue suficiente. Pero tú estuviste en Jerusalén, estuviste en el Mar Muerto, estuviste en el desierto de Judea, estuviste... ¿Cuál fue el momento que más te emocionó, Rodrigo? Siempre es el Santo Sepulcro de Jesús. Antes tú, el Santo Sepulcro de Jesús. No hay cómo no ser, ¿verdad? Shivam. Pero cuando voy al Mar Muerto siento una conexión inmensa con Jesús, porque hoy sabemos, ¿verdad, Padre? Recientemente tuvimos una biblioteca, sí. Estuve ahí. Maravillosa. Y ese momento... Es otra cosa. Ahí está la piedra de la unción, ahí está el muro de los lamentos. Ese día me puse ese sombrero, siempre tienes que estar cubierto, ¿verdad? Ahí el Mar Muerto, ¿verdad? Parece, sí. O Judea. Ya este pedazo específico puede ser cualquiera de esos de ahí, que se parecen mucho. ¿Pero cuál es ese lugar allá arriba en el Mar Muerto donde hubo una batalla? Masala, exactamente. Masala fue el último lugar que cayó en la época en que los hombres destruyeron todo. Sí, subí hasta allá. El río Jordán también es una conexión inmensa. Entonces, viví ahí, pero sigo yendo porque doy clases. Llevo personas para dar clases de historia. ¡Qué padre! Del tiempo de Jesús allá. Voy a ir este año otra vez, así que siempre termino volviendo. Tengo amigos, muchos allá todavía. Entonces realmente me siento en casa ya hasta hoy. Pero el lugar que más me emociona siempre es el Santo Sepulcro. Es lógico. La gente se olvida, ¿verdad? Primero surgió recientemente un Santo Sepulcro alternativo, creado por evangélicos estadounidenses. Sí, allá. ¿Dónde es? Está al lado. Sí, no sé, tal vez 1 kilómetro caminando. Se llama Jardín de la Tumba. Entonces me preguntan, Rodrigo, ¿cuál es el verdadero? Mira, ese surgió apenas en el siglo XIX, porque hasta entonces nadie sabía que existía. La tumba que está ahí es de 1000 años antes.
Hay otra que tiene casi 2000 años, que creemos que es la verdadera, que Santa Elena, madre del emperador Constantino, fue allá y la descubrió. Había un templo romano encima a propósito para tapar. Sí, Allá abajo estaban todos los registros. Hay investigaciones arqueológicas hechas, hay investigaciones científicas con carbono, con todo. Tú eliges. Y ahora hay una cosa más. Desde hace 1700 años los cristianos van a ese. Desde el siglo pasado van a este de aquí. No, tú eliges. Entonces, sí, este lugar es tan profundo, tan importante, que fue por eso que el mundo entró en guerra durante casi 800 años. Sí, sí, era para defender la sangre. Fue por la tumba de Jesús que comenzaron las cruzadas. Rodrigo, ¿por qué crees que la Iglesia Católica despierta tanta curiosidad, incluso si no eres católico, incluso si ni siquiera eres religioso? Mira, hay varias razones, pero creo que la principal es el poder del mensaje. Un mensaje que ha perdurado por 2000 años. ese lugar es hermoso. Debe ser muy importante. Sí, ahí estoy mostrando, ahí eran esenios, mandeos, seguidores de Juan el Bautista, que existen, ni siquiera lo sabemos, pero hay una religión de seguidores de Juan el Bautista hasta hoy. Ahí están los pergaminos del Mar Muerto. Eso es fundamental porque hoy sabemos mucho sobre Jesús gracias a descubrimientos recientes. Ese es el documental que está en Globoplayer. Ese fue el documental de Globoplayer. Qué bien. Qué bien. Pero es el infinito, Cícero, es un sinfín de descubrimientos. Claro, Imagina. todos los días estoy descubriendo más sobre Jesús, sobre María Magdalena, sobre los apóstoles. Sabemos muy poco. Sí, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Pero estabas hablando de la explicación sobre la curiosidad por la Iglesia Católica. Primero, no tengo duda del mensaje. Claro que todo lo que se ha construido, la belleza de la historia de la Iglesia, la belleza de la arquitectura, como dijo el padre Anderson hace poco, todo eso también suma. Hay misterios. Donde hay misterio, hay interés. Como dije, se sabe poco sobre Jesús. Sabemos lo que podemos saber y ya es mucho. Cuando empezamos a ver y la gente se da cuenta de eso, que hay mucho más por saber, eso también trae una sensación de que necesito acercarme a eso de alguna manera. Pero creo que todavía es la acogida que se ofrece. El mundo de la soledad de la que hablaba el Padre, de la que ustedes hablaban hace poco, el mundo de la ansiedad, de la angustia. Él encuentra consuelo en un lugar donde te reciben con amor, donde eres recibido como igual, como alguien querido, no a una persona a la que se quiere. Entonces creo que todo esto sigue siendo como fue desde el tiempo de Jesús. Y ahí ese es el mérito de la Iglesia, preservar el sentimiento que fue sembrado por Jesús, ese sentimiento hasta hoy. Entonces, ¿cómo fue posible que algo tan bonito, tan profundo y tan difícil, porque Él entregó la vida por eso, haya persistido hasta hoy? ¿Sí? Entonces, hay un misterio dentro de la propia existencia de la Iglesia, que en mi opinión también es un factor de gran atracción. Creo que esa es la permanencia, ¿no? Esa permanencia en el tiempo, en un mundo que cambia tanto, pero hay una institución y tal vez ese sea el fruto del misterio. Ahora, se pregunta mucho sobre Jesús ahora, hay una curiosidad inmensa, es increíble. Estás reconstruyendo, ¿verdad? La historia de Jesús desde los 12 hasta los 30 años. ¿Ya lo sabes? Sí. Sabiendo, Creo que es nuestra investigación. Estoy escribiendo un libro que es una ficción histórica. es una ficción, ¿verdad? Sí, va a estar escrito en la portada para que todos lo sepan. Una ficción histórica en la que, a partir de conocimientos históricos y arqueológicos, reconstruyo una posible vida de Jesús desde los 12 hasta los 30 años. ¿Cómo pudo haber vivido hasta ese momento aquel que se presentó a los 30 años? ¿Qué habrá hecho? ¿Cuáles serían? ¿Por qué existe una laguna tan grande? ¿Por qué no se sabe nada de eso? Porque los evangelistas no eran biógrafos. Su preocupación era contar la buena noticia. La buena noticia es contar sobre Jesús en el tiempo de su predicación. No les interesaba el nombre del abuelo de Jesús, la hora en que nació, el hospital, porque no había, pero lo contaron poquito, pero muy rápido, ¿verdad? El interés en la infancia de Jesús es mínimo. Me interesa el predicador que ahora ya entiendo como el Salvador de la humanidad, que ya entiendo como el Mesías, el Cristo. Ajá, entonces de eso es de lo que quiero hablar. No tengo tiempo que perder contando el resto. Necesito divulgar ese mensaje.
Y conocemos los 4 evangelios canónicos, pero se escribieron otros que no fueron canonizados por diversas razones. A veces por imprecisiones, a veces por desacuerdos sobre la visión de quién era Jesús dentro de las diferentes denominaciones cristianas. Pero hay mucha información sobre Jesús que es importante, que está en esos documentos, como mostramos, por ejemplo, en los pergaminos del Mar Muerto. Habla sobre un posible lugar donde Jesús pudo haber estudiado. Mira, tenemos a un padre que fue a la Sorbona y pasó ¿cuántos años, padre? 7 años, 7 años, fue a Harvard. El padre dijo que un padre normal estudia 7 años. Jesús no estudió. Hola, ¿cómo tiene el conocimiento que tiene de las Escrituras? ¿Cuál es el libro al que Jesús hace más referencia o del que más hablamos sobre él? Isaías. ¿Quién preservaba Isaías? Era esa comunidad del Mar Muerto. El libro de Isaías más antiguo que tenemos estaba ahí. 67 copias de Isaías en una biblioteca. Isaías es la profecía más utilizada para hacer referencia a Jesús. Entonces hay una información que no puedo ignorar aquí. Claro, obvio. Y ellos tienen un manual con reglas de la comunidad que prácticamente se repiten en el cristianismo. Digo cristianismo porque todo empezó como una sola iglesia al principio. Quiero decir, intentando ser una sola iglesia al principio. Vemos ese manual aplicado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No todo. Jesús, claro, tiene diferencias, pero hay mucho de lo que está aquí que San Pedro va a hacer. Al principio, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús es célibe. Ellos también lo son. Jesús cree que el mundo se está acabando. ¿Habrá un juicio final? Está esperando al Altísimo. Ellos también. La misma expresión que usó Jesús. Ellos se sienten hijos de la luz. Jesús se llama a sí mismo hijo de la luz. Entonces, la relación es inmensa con los esenios del Mar Muerto. Entonces, es una probabilidad muy grande. Eso lo menciono en mi libro. Debe haber estudiado, Haber estudiado allá. Quienes estudiaron allá, eso sí lo sabemos, y ya he escuchado eso de teólogos del Vaticano que están allá estudiando los pergaminos. Juan Bautista tuvo que haber estado en esa comunidad, no tenemos duda. El 99.9% de los estudiosos de hoy va a afirmar que Juan Bautista estudió con los esenios. Bueno, si los libros que cuentan la historia de Jesús se tomaron el trabajo de empezar hablándome de Juan Bautista, es porque la relación entre los dos es inmensa. Ellos eran primos, ¿verdad? Sí, primos, sí. Vamos a entender que eran primos sin saber si era hijo de la tía o si era un pariente un poco más lejano. Es una relación de parentesco, sobre todo porque la palabra primo no existía en esa época. Sí, es verdad, es verdad. Ahora tú usas bastante entonces los, digamos así, los datos, descubrimientos, ciencia, la contrastas con la ciencia todo el tiempo. Ya a principios del siglo XX el descubrimiento de Jesús histórico fue muy fuerte, ¿verdad? Es eso. Usas bastante lo que vas descubriendo. Una vez leí un libro extraordinario sobre Jesús que mi mamá me regaló de un ortodoxo llamado Alexander, el padre Alexander. Y él hacía pocas cosas así, pero era bastante poético, ¿verdad? Él decía así, pero ¿por qué Jesús habla sobre el buen pastor, por ejemplo? Entonces, él va reconstruyendo el día a día de los niños que llevaban, escuchaban las historias de los pastores. ¿Por qué Jesús habla de la belleza del Salomón no se vistió de manera tan hermosa y maravillosa como los lirios del campo? Porque en la ciudad, en el lugar donde él vivía, en el campo, había lirios. Entonces, así es como retomar ese imaginario de Jesús y creo que eso es fantástico, ¿verdad? Y es poético, hablamos juntos, ¿verdad? Es muy bonito, pero también depende de esos estudios arqueológicos, ¿verdad? Entonces, claro, Fantástico. tu trabajo es muy importante. Tú escribiste ahora, Rodrigo, un libro sobre Nuestra Señora Aparecida, ¿verdad? Ya tiene tiempo, ya tiene un ratito, ¿verdad? Pero Nuestra Señora es amada por el pueblo brasileño, es la patrona. ¿Cómo explicas esa relación tan fuerte? Tú hablaste aquí más temprano sobre la imagen de Río y todo eso, pero ¿cómo explicas ese vínculo tan fuerte de Nuestra Señora Aparecida con el pueblo brasileño? Ella es nuestra patrona. Y son innumerables los motivos, por eso ella es tan importante. Pero yo elijo un aspecto para que lo veamos aquí. Por lo menos 2 necesitamos ver. Primero, el surgimiento de esa imagen fue justamente en el centro por donde pasaban todos los brasileños en esa época. Sí, hoy es la carretera Dutra, sí. Ya era el camino del oro, el camino por donde ibas de São Paulo. ¿De qué año estamos hablando?
1700 y voy a discutir con la iglesia ahora, 19, está bien. Y el oficial es 17 y prácticamente no tengo duda de que fue... Pelea por 2 años, no. Está bien, es lo mismo, por eso no voy a pelear, sí. Por eso los padres no pelearon porque conmigo, al contrario. Miento, después me confieso. El que no es padre miente. Gente, no, tú no mientes, no solo demoras en decir la verdad. Retrasas. El hecho es que después... Tú confiesas, está ahí. A principios del siglo XVIII, Brasil no se llamaba Brasil, no existía el brasileño, no había himno nacional, nadie jugaba fútbol y ya teníamos un símbolo nacional. Es el primer símbolo nacional. Entonces, surge en el centro económico de Brasil, del Brasil que producía, y donde estaba el poder, donde estaba la mina de oro, en ese centro surge la primera imagen de lo que es ser brasileño. Y es una imagen negra, ¿verdad? De una mujer negra. No es negra, ella es blanca. Rodrigo, ya perdiste todo. No, tranquilo. Ella se hizo negra, lo que es mucho más importante. Ella es mestiza como nosotros, a veces no lo admitimos, algunos no quieren admitirlo, como todos nosotros lo somos. Ella me representa, ella los representa, claro, ella es lo que nosotros somos. No hay nada más parecido al brasileño que una imagen que nace para ser blanca y elige no serlo. Yo elijo el color que no es ni negro ni blanco, soy moreno, pardo, elige la palabra que quieras, no me preocupan esas palabras. Ella es una mezcla, ella es mestiza. Entonces, ella nos representa más, totalmente. Claro. ¿Con quién me voy a identificar más? Con el símbolo de la fe católica que además de todo considero sagrado y que me trae milagros, o con un himno compuesto por un descendiente de portugués. Yo, Rodrigo, obviamente me identifico más con esa imagen, por supuesto. Ella nació sola, nadie la puso ahí. Pero cuando dices, ella elige ser negra, ¿qué significa? Ella elige ser negra porque fue pintada por un padre cuyo nombre no sabemos. Aunque digan que fue Fray Agustín de Jesús, no fue él, no lo sabemos. Es una suposición, pudo haber sido. Y fue arrojada al río porque estaba rota. Tener un santo roto en casa traía mala suerte. Yo ya no, yo la guardo porque es una obra de arte, la pego y la guardo, pero en aquella época... Pero sí existe esa historia. Era de mal agüero. Entonces lo arrojaron al mar, al río. Entonces alguien tuvo que haberlo arrojado y cuando lo arrojaron estaba pintada. ¿Cómo sabemos que estaba pintada? Porque había restos de pintura en la restauración que María Elena Chartuni hizo cuando fue atacada en 1978. Y fueron no sé cuántos miles de pedacitos, ¿verdad? Más de 300 pedazos, pero así, pedazos visibles, sin contar todo el polvo, fragmentos y los pedazos robados. ¿Qué? Porque la gente quería llevarse pedazos sagrados a su casa y no los devolvieron. La iglesia llamó, pero nadie... No, algunos los devolvieron, otros no. Pero ella entró blanca al río. Salió con el lodo del río y con el desgaste del tiempo que pasó ahí. Yo calculo que estuvo dentro del agua unos 5 años, porque la capilla que estaba a la orilla del río solo fue construida en 1712. Probablemente estaba dentro de esa capilla y de ahí fue arrojada. Es lo más probable porque está muy cerca de la capilla. Entonces estuvo algunos años en el río y salió morena. Y la gente empezó a entender, mira, nuestra santa ya no se parece a los portugueses blancos. De los europeos, sí. Nuestra santa es morena, es negra, es diferente, es nuestra. Ella tiene nuestra cara, yo entonces me miro en el espejo y me veo aquí, claro. Entonces para mí siempre digo eso. Nuestra Señora Aparecida eligió su color. Ella eligió ser brasileña. Y el pueblo brasileño la acogió principalmente porque ella era la imagen de nuestro pueblo. Una fe genuina, y eso es lo que veo que está pasando hoy de nuevo. Tenemos fenómenos, hablé de Nuestra Señora de Simples, tenemos fenómenos como Lola en Minas Gerais, una mujer que ahora es sierva de Dios, que se alimentaba de la Eucaristía. No es alimento para el cuerpo, pero sí para el espíritu. No comía, nos cuentan, por 64 años. En su tiempo de vida había filas de algunos días, 4 o 5 mil personas en la puerta de la casa para pasar al frente. De la camita, porque ella no salía de la cama, tenía una parálisis. Innumerables milagros le fueron atribuidos. ¿Quién plantó eso ahí? ¿Quién falsificó eso? Nadie. Eso es real. Eso es un fenómeno brasileño de fe, de nuestra devoción genuina. ¿Has vivido algo así en tu historia, en tu vida? El mío no, lo mío fue suerte.
El mío no fue solo suerte, no lo veo así. ¿Cómo fue? Yo estaba viviendo en Berlín, teníamos un estante de libros frente a mi cama. En el cuarto una cama matrimonial y estaba rodeado de libros de Nuestra Señora Aparecida, los míos ahí. Y tenía una imagen de Nuestra Señora que era pequeña. De esos facsímiles que son idénticos que yo usaba para escribir el libro y después se quedó en mi cuarto. Ese estante se cayó por completo. Bueno, mi hija era una bebé, estaba acostada en la cama. El estante entero se cayó. Y el único lugar donde no había nada en el estante fue el que quedó encima de ella y Nuestra Señora Aparecida al lado. Dios mío. ¡Qué hermoso! Felipe, ¿crees que esto es suerte? Sí, eso no se llama suerte, se llama milagro, no es un milagro, ¿verdad? Sí, eso se llama milagro. ¿Verdad? No es suerte. Por el amor de Dios. Ahora, ya que lo mencionaste, ya que estamos hablando de este milagro, ¿verdad? Y estamos aquí hablando del catolicismo, una de las experiencias católicas más fuertes es la fe en los santos, ¿no? ¿Cuándo nació eso? Ella miró al Padre e incluso miró al Padre. Puedes hablar. Mira, yo no sabría identificar ahora en qué momento empezamos a decir, mira, existe una fe en los santos, pero desde el momento en que hay apóstoles y ellos convivieron con Jesús, existen santos. Y a partir de ese momento surge una devoción hacia ellos. Cuando empezamos a pensar en eso, en términos de tener una imagen en casa, eso será más adelante, ¿ok? Pero el sentimiento de santidad ya lo tenemos desde el principio. Aquellos que convivieron con Jesús y recibieron de Jesús mismo las enseñanzas, vamos a entender muy pronto que son santos. Pero cuando empieza el uso de imágenes, no sabría decirte. Rodrigo, aquí están tus libros. Quiero mostrar aquí. Primero quiero mostrar el de Aparecida. Mira nada más. Ya hablamos de esta hermosa portada y tiene la presentación de Laurentino Gómez, ¿verdad? Maravilloso, él es maravilloso. Y también escribiste sobre la biografía de María. Y entonces fuiste a buscar la verdadera historia de María. ¿Quién era María de Nazaret, Rodrigo? Mira, ese trabajo fue el más difícil porque hay poquísima información. Y también había avispero, ¿verdad? ¿Qué se sentó? Puse todo lo que creía que tenía que poner y dije, me van a excomulgar mañana cuando publique el libro. Pero dije, se lo voy a dar a un obispo amigo mío para que lo lea. Él lo leyó y dijo, Rodrigo, no solo me gustó, sino que voy a recomendar a los teólogos que lo lean. Porque incluyo, por ejemplo, en el libro María, un episodio real, un ataque que ocurre. ¿Por qué? Hay una pelea del cristianismo con el judaísmo al principio, por la acusación que se hace a los judíos de haber matado a Jesús. Injusta, acusación injusta. Y luego empieza a haber un contraataque. Los judíos empiezan a atacar el cristianismo. ¿Cuál es el primer punto que atacan? Punto que los evangelios nos dicen que es problemático. Mateo nos dice, San José pensó en divorciarse secretamente de María. Sabemos por los evangelios que ella sale apresuradamente hacia la casa de su pariente, la prima Isabel, madre de Juan Bautista. A partir de ese problema, que es un conflicto relatado principalmente en Mateo, los judíos de cierta época, no todo el pueblo judío, por el amor de Dios, un grupo de judíos empieza a atacar el cristianismo. Y entonces el ataque es justamente afirmando que hay adulterio de María. Entonces en el libro cuento la historia de ese ataque y digo, gente, esto es un ataque que tenía motivo, había una pelea, no hay fuente histórica para ese ataque, pero yo lo cuento. Yo lo cuento, que hubo tal ataque que mandaron quemar los talmudes allá en el siglo XI. Quemaron innumerables volúmenes del Talmud que afirmaban eso. Es algo muy grosero, muy agresivo que yo digo en el libro. Plática de manicurista, plática de chisme. No es que quien hace las uñas sea mujer, de quien está haciendo las uñas. Pero yo lo cuento todo, porque es necesario entender cómo se fue construyendo la historia de María. La historia de María va a ganar mucha fuerza a partir de una mujer. Nadie sabe eso, poca gente sabe eso. Una emperatriz llamada Pulqueria tiene una devoción inmensa por Nuestra Señora, en una época en la que poca gente tiene devoción por Nuestra Señora. Casi digo, ella le mandó un WhatsApp al patriarca de Jerusalén. No, ella mandó un mensajero a Jerusalén pidiendo que trajeran los restos mortales de Nuestra Señora de Jerusalén a Constantinopla, hoy Estambul. Y el patriarca responde, pero emperatriz, no hay restos mortales. Nuestra Señora está en el cielo, ella fue asunta.
Y a partir de ahí, ella empieza a construir iglesias dedicadas a Nuestra Señora. Y ella crea el modelo de procesión mariana que tenemos hasta hoy, con velas, canto hay, Qué lindo. una mujer. Y la procesión mariana más grande del mundo es la de Nuestra Señora de Nazaret, ¿verdad? No sabe decir cuál es la más grande del mundo, ¿verdad? El sirio, ¿no? El sirio, ¿no? En cantidad de personas, el sirio, sí, sí. El sirio sí. Sí, esa mujer se llama Pulqueria, la emperatriz Pulqueria. Poca gente la conoce. ¿Y este de aquí, Rodrigo Magdalena? Aquí. Pero Mada va a ser excomulgado ahora. No, ese no, con ese estoy salvado porque tuve la suerte de que estaba yendo a escoger. Pero es una figura polémica del catolicismo, ¿verdad? Sí, y si quiero una polémica, aquí conseguimos varias, con ese tema, entonces. Pero tuve la suerte de contar con el Papa Francisco, Que quiero leer, wow. Para leerlos todos. que el Papa Francisco sí rescató el título de apóstola de los apóstoles. La apóstola, apóstoles aquí en Show también, sí, otros lo usaron. Y ahí nos dio una libertad de finalmente darle, ahora sin conflicto, ¿verdad?, con la historia, a Magdalena el título que verdaderamente merecía. Hasta creo que apóstola no funcionaría bien por unas cuestiones de cómo Jesús distribuyó entre los apóstoles que realmente eran hombres. Pero el papel de liderazgo, la importancia, y para zanjar la discusión que mencionaste, yo defiendo que el discípulo amado de Jesús era María Magdalena. Por varios motivos, ¿no? Porque la tradición cristiana dice que es Juan. Y mucho se construyó sobre la idea de que Juan es aquel citado en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26. Pero la investigación que he estado haciendo desde hace mucho tiempo me muestra que primero no podría ser Juan, es muy difícil que lo fuera. Juan era intempestivo, llamado hijo del trueno, quería un lugar especial en el cielo. Jesús difícilmente le pediría a un hombre que cuidara de su madre, en una época machista y complicada. La mujer tiene problemas de diversas maneras en la sociedad, necesita ser segregada cuando está menstruando, hay varias cuestiones. Magdalena, en los apócrifos, es llamada en 12 libros como la discípula más amada. El Evangelio de Juan no dice quién es el más amado. Ahora, ¿y yo? Podemos traer otros elementos. En el Evangelio de Juan solo hay mujeres al pie de la cruz. Entonces, ¿cómo va a decir Jesús a un hombre? ¿Apareció? Juan acaba de decirme en Juan 19, 25, María Magdalena, su madre y otra María estaban al pie de la cruz. En el siguiente versículo Jesús le habla a su discípulo más amado, pero solo había mujeres ahí. Y entonces dice, he aquí a tu madre, y le pide que cuide de su madre. Y de repente era un hombre el que venía a cuidarla. ¿Por qué María Magdalena no podría ser la discípula más amada solo porque era mujer? Nosotros no estamos cuestionando el celibato de Jesús de ninguna manera. Ella sí puede ser amada como discípula, aun siendo mujer. Y así es el entendimiento de los apócrifos. Tiene que haber una insinuación de beso en la boca, que es muy mal interpretada, que no es sexual, no es sensual, no es nada de eso. Es el beso del soplo de conocimiento, que es una historia mucho más profunda, mal entendida, pero es fácil hacer sensacionalismo, ¿verdad? Pero todos los demás la ponen como hermana, tratada por Jesús como hermana, discípula, de la misma manera que Él trataba a los demás, y nos dicen la más amada. La historia trató de borrar a Magdalena como la discípula más amada. Ahí surge Juan, que no está en la escena. Y que Jesús estaba implicado, que Él quería un lugar en el cielo a su lado. Lo llamaba hijo del trueno. ¿Es este el más indicado para cuidar de mi madre? Pero ¿quién dijo que era él? ¿Quién dijo que era él, el más querido? La tradición va surgiendo, ¿no? Sí, la tradición empieza a surgir. Suponemos que es, creemos que es, porque es el Evangelio de Juan. Entonces también me preguntan, si es el Evangelio de Juan, ¿por qué no dijo que soy yo? Sí, ¿por qué no dijo que era él? Pero no es así. Entonces, quiero decir, es fascinante el cristianismo, ¿verdad, Rodrigo? ¿Cuál es la pregunta que más escuchas sobre el cristianismo, sobre el Vaticano? No tengo una, no sé si hay alguna que escuche más. Son tantas las dudas, ¿verdad? La cuestión histórica es tan fascinante. No sabría decirte cuál es la pregunta que más escucho, no. El Vaticano, tenemos una imagen del Vaticano, yo nunca he ido, muero de ganas de ir al Vaticano, pero tengo la imagen de que es un lugar donde tocan arpas.
porque es lo que vemos en la televisión, ¿verdad? Siempre está ahí, solo vemos los techos, la gente es tranquila, son las decisiones. Tiene la Capilla Sixtina, que es una belleza. Sí, Las decisiones, ¿verdad? Cónclave para el mundo, entonces así es un lugar importantísimo. Sí, pero ¿cómo es en realidad? El padre más va a saber más que yo sobre los interiores del Vaticano. Yo hablo como alguien que va allá a investigar. Lo digo como periodista. ¿Verdad? Que de hecho es un cúmulo de historia, un cúmulo de conocimiento que es interminable. de arte. De todo. Es interminable, ¿verdad? Y de nuevo sientes algo muy bueno cuando entras ahí. Siempre tengo ese sentimiento, identifico el lugar. Para mí es sagrado cuando me siento bien en él. Y me siento muy bien ahí, me siento muy bien ahí. Pero ahí dentro hay un mundo que desconozco, ¿verdad? Son muchas capas, creo, ¿verdad? Porque ahí la sede también, le llamamos Santa Sede, es un estado, ¿verdad? Es un estado como un país, sí. Entonces tiene toda la estructura de un país, tiene todo el lado de la embajada, ¿verdad? En fin, de las embajadas o todo lo que se encarga de eso. Es un poco similar a una capital de país, ¿verdad? Pero todo concentrado. Entonces esa es una capa así, digamos, de estado realmente, ¿verdad? Y ahora eso termina siendo, se va amalgamándose con esa belleza, incluso artística, ¿verdad? Todo, la Basílica de San Pedro, la cultura que hay ahí, las paredes están impregnadas de arte, de cantos, de personas. Y creo que más que el Vaticano o la Basílica es lo que hacemos, ¿no? Es cuando entramos ahí con fe, es algo impresionante, sí. Entonces, todo lugar que es frecuentado por personas que tienen fe o que buscan la fe son lugares sagrados. Por supuesto. Tal vez no son sagrados solo porque ahí ocurrió algo originario, sino que son sagrados porque las personas los consagran con su fe humilde, sencilla, con su búsqueda de Dios, con su humanidad. Entonces así es un lugar que se vuelve tal vez más sagrado por las personas que ahí, tú, Fátima. Te quedas, Dios mío, es una locura ese lugar. Ahora, Rodrigo, después de tantos años investigando y escribiendo sobre el catolicismo, ¿te volviste un hombre más escéptico o te conectaste más con lo sagrado? Me conecté más, me conecté mucho más y me conecté principalmente con Jesús, porque mientras más estudio, más quiero acercarme a Jesús, más quiero entender y conocer a Jesús. Sí, entonces, sí, mucho más conectado que antes, ¿no? Sin ninguna duda. Por supuesto, ¿verdad? Ninguna duda. Ahora, para terminar, quiero que hables rápidamente de la plataforma de cursos y mentorías que tienes. Entonces empecé a hacer cursos para contar sobre mis investigaciones, empecé hablando sobre los libros, así que tengo un proyecto llamado Jornada Infinita que está en YouTube, un canal donde muestro los documentales que produzco por el mundo. Ese que vimos ahí. Ese fue específico para Globoplay. Fue por encargo, o sea, ellos... Sabiendo lo que hago, me llamaron para hacerlo para ellos. Pero tengo innumerables documentales, todos son gratis en YouTube. Yo, la historia de Nuestra Señora de Fátima, tengo 2 episodios. La historia de Nuestra Señora Aparecida. ¿Cómo se escribe eso? Jornada Infinita. Jornada Infinita. Mi nombre es bonito. ¿Sí? Qué nombre tan lindo. Porque de hecho lo es, ¿verdad? La búsqueda por lo divino es infinita, ¿no? Y a partir de ahí, como hay una demanda de conocer más, empecé a tomar cursos. Acabo de terminar un curso sobre María Magdalena. Son 12 horas. De clase. También en YouTube. No, ese es el curso en línea por Zoom. ¿Está bien? Ese es un curso de pago. Las personas entran y toman el curso conmigo. Acabo de hacer uno sobre San José. Lo terminé anoche, el domingo. Fue ahora, acabo de hacerlo. Fueron 3 días sobre San José. Y lo padre de esos videos que él tiene en YouTube, Sisa, es que son muy didácticos. No necesitas saber nada de religión. Cuando terminas el video ya entiendes algo. Son muy didácticos. ¿Y cómo nos inscribimos? En YouTube solo tienes que entrar al canal Jornada Infinita con Rodrigo Álvarez. Los cursos, tengo el sitio Rodrigo Álvarez, donde la persona entra y puede acceder. Para el club es así. Yo hago mentorías, ahí participas en todo. También hay un club que es anual o puedes tomar el curso que quieras. Todo está en ese sitio, rodrigoalvarez.site. Está bien. Gracias, Rodrigo. Gracias, querido. Gracias. Después te confiesas, ¿eh? ¿Tengo suerte hoy? Como confieso, ya estaría. ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas, hijo mío? Pausa rapidita. Al regresar, el empresario Luis Carneiro va a contar cómo se fabrican las hostias y revelar curiosidades que poca gente conoce. No te vayas, ¿eh? Beso. Adiós.
Y ya estamos de regreso con tu programa Sem Censura. Y quiero saber si alguna vez te has puesto a pensar cómo se hace la hostia que millones de católicos reciben durante la misa. Chicos, detrás de ella existe un proceso de fabricación rodeado de tradición, de reglas y de mucho respeto. Hecha con solo 2 ingredientes, harina de trigo pura y agua, la producción de hostias mueve un mercado que abastece a parroquias y comunidades en todo Brasil. Y para revelar los detalles de este universo tan poco conocido, ahora voy a conversar con el empresario Luis Carneiro, que es socio de una fábrica de hostias. Luis, muchísimas gracias por estar aquí, querido. Dime una cosa, cuando alguien te pregunta por qué trabajas con hostias, la conversación debe dar mucho de qué hablar, ¿verdad? Sí, siempre hay esa curiosidad, ¿no? Porque no todos lo saben, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? Sí, ellos imaginan, la gran mayoría hoy en día imagina que la hostia se hace, por ejemplo, en conventos, sí, por monjas, y no es así, ¿verdad? El gran volumen hoy en día proviene de industrias que están establecidas en Brasil. Sí, el volumen es necesario. Sí, el volumen es grande. Y ahora, ¿cómo fue que un chico de TI terminó en el mercado de la fabricación de hostias? Mira, yo trabajaba en Sao Paulo, ¿verdad? Y mi papá montó la fábrica. Y entonces un día llamé a casa y me comentaron que él estaba abriendo una fábrica de hostias. Yo dije, Dios mío, ¿qué va a hacer él? Pues sí, él lo hizo y la fábrica ya lleva 30 años en el mercado, ¿verdad? Nosotros seguimos ahí hoy. Después de un tiempo de estar en Sao Paulo pasando por algunas empresas, mi papá, por problemas de salud, ya no tenía condiciones para seguir adelante. Dije, bueno, Sao Paulo ya rindió lo que tenía que rendir, ya me dio un poco de experiencia para poder manejar el negocio, vamos a arriesgarnos, vamos a llevar una vida más tranquila. Incluso lo comentaba cuando venía para acá, hoy me tardo 10 minutos en ir de mi casa a la empresa. Ay, qué maravilla, ¿verdad? No es algo muy pesado, ¿verdad? Pero fue más o menos por esa línea. Fue una empresa constituida por mi papá. Y entonces nos vimos obligados a asumir por esa razón. Nunca imaginé que durante toda mi carrera en TI, en tecnología de la información, nunca me imaginé siendo empresario. En mi cabeza siempre era así, yo voy a trabajar, seguir trabajando en una multinacional, entregando resultados, buscando, ¿no?, puestos ahí dentro, un ascenso profesional. Y eso era muy claro para mí. No tengo esa intención, no quiero. Podría haberme ido al área de tecnología. Pero algo te llamó. Ahora cuéntame lo que todos quieren saber. ¿Cómo se hace la hostia? Harina y agua. Harina, sí, pero ¿de qué manera? ¿Y quién es? ¿Es quien tiene, ¿cómo se dice, chicas? No sé, ¿qué es el gluten? Gluten, no, creo que no. No se puede. El Vaticano lo prohibió. Eso fue a finales del siglo VIII, principios del siglo IX, cuando hubo una definición. Digamos así, se crearon estándares para lo que sería la hostia. Y ahí se estableció que solo podría hacerse con agua y harina. Y fue en esa época también que se definió el formato, que es circular. ¿Pero cómo se hace? Cuéntame. Mira, allá con nosotros hay 7 procesos, ¿verdad?, dentro de la línea de producción. Lo primero es tener producto, una materia prima de calidad, ¿verdad? Una harina extremadamente pura. Eso es lo que estamos viendo. Eso es una de las etapas, ¿verdad? Esa parte de corte y separación. Ese es el primer proceso. Es ahí donde esa masa se prepara, ¿verdad? Ahí es donde entra, digamos así, la receta. Vamos a tratar de ser más simples, ¿verdad? Ahí es donde se mezcla la cantidad de harina, la cantidad de agua, para darle esa consistencia. Si se va a producir, por ejemplo, la hostia destinada al Padre, tiene una dosificación. Si se va a producir lo que se llama hostia pequeña, ¿verdad? Pero hoy en día se terminó definiendo más como partícula, ¿verdad? Pero sería la hostia pequeña, que es un pedazo de la hostia. Hostia. Si programamos para la producción de partícula, entonces tiene otra, vamos a decirlo así, otra fórmula con un balance diferente entre la cantidad de harina y la cantidad de agua. Y tiene que ser exactamente igualita, ¿verdad? Si no, no da el punto.
Ahora, Luis, una ostra es muy frágil. Hostia. Cuando sale con alguna deformación o cuando se rompe, ¿qué hacen ustedes con ella? En un determinado momento de la producción, justo donde mencioné que es después del corte, ahí entra la primera etapa del control de calidad. ¿Verdad? Tenemos control de calidad en la harina, donde recibimos la harina y hacemos un control de calidad de ella, ¿verdad? De índice, de pureza, porque es común que la harina tenga gorgojos, ¿verdad? Eso es muy común. ¿Qué es eso? El gorgojo es, digamos así, un bichito que ya viene, que forma parte, digamos, del trigo, ¿verdad? Y cuando, no sé si ya han tenido la oportunidad, pero a veces agarras en el supermercado un paquetito de pasta y tiene bichitos caminando ahí dentro. Eso es el gorgojo, ¿sí? Y viene junto con la harina. Entonces tienes un proceso. Cuando recibes esa harina hay que limpiar, quitar. Limpiar, quitar, pasa por tamices para retirar todas las impurezas posibles. Hoy la harina que compramos es una harina argentina, no es importada. Es una harina, no diría específica, pero con un grado de pureza muy alto. Para garantizar ese proceso. No es una harina exclusiva para la producción de hostias, no es eso. Pero tiene un grado de pureza altísimo, sí. Y entonces hacemos este primer proceso, que es pasar el filtro ahí para intentar atrapar alguna otra impureza que por casualidad haya venido. Después se hace esa composición, la masa en sí, que es el balanceo entre cuántos kilos de harina para X cantidad de agua. Hecho esto, va a una etapa que llamamos cocción. Ahí se cuece. ¿Lo vimos ahí? En ese momento, ahí es como si fuera una pizza, ¿no? Va a salir ahí tratando de explicar el resultado de la cocción. Ahí casi sale una pizza, es redonda. A partir de ahí va el corte. Ahí es donde entra el control de calidad. Ahí ya está cortada con la forma de la hostia. Y ahí empezamos a seleccionar cuál puede ir al mercado y cuál no puede. ¿Y ustedes pierden muchas hostias? Hoy estamos descartando alrededor del 30%, 32% de lo que se produce. Se está haciendo un trabajo muy fuerte allá adentro. Sí, ya hay algunas inversiones programadas para este año en algunos equipos que van a mejorar ese control para ver si logramos reducir un poco eso. Y Luis, en la fabricación de las hostias hay que seguir algunas reglas del Vaticano, ¿verdad? Sí. Rigurosamente. Rigurosamente, ¿verdad, padre? Rigurosamente. ¿Qué reglas son esas? Mira, una vez intentamos hacerlas, integrales. Con harina integral no nos lo permitieron. No se les puede agregar nada. Cualquier cosa que queramos hacer diferente, no se puede poner miel. No se puede poner frutita de ninguna manera. Ni pensarlo, ni pensarlo. Sería interesante que yo cree una variación del negocio, ¿no? Hablando desde el punto de vista empresarial. Pero eso no está autorizado. Por ejemplo, la empresa tiene su propia marca de vino, ¿verdad? Una marca nuestra que desarrollamos junto con una allá en São Paulo, en el interior de São Paulo. Y antes de lanzar esto al mercado, lo llevamos a la diócesis, pedimos su aprobación y la hostia sigue el mismo concepto. Obvio, no recibimos una fiscalización de la diócesis. ¿No es eso? Es todo lo contrario. Somos fiscalizados por organismos del ayuntamiento, del Estado. ¿Sobre qué? Es un producto alimenticio. Sí, sí. La hostia, antes que nada, es un producto alimenticio. Vigilancia sanitaria, todo eso. Pero los fieles son los grandes, yo diría así, los inspectores. Sí. Si ven algo mal, les aseguro, sin duda. Es verdad, Fabio. Tenemos a la sacristana, a los sacristanes, la gente observa mucho y yo sé poco de eso. Bueno, soy el primer consumidor de primera línea, ¿verdad? Yo soy Fabio. Pero sé que hay un cuidado muy grande y recuerdo que en los años 80 y 90 había poca oferta de calidad, digamos así, pero ahora ha crecido. Entonces la gente quiere, ¿no? Las parroquias, los santuarios quieren tener una hostia muy buena, todo muy bien hecho. Entonces creo que así creció el tema de la calidad. Y lo que notamos desde hace algunos años y principalmente después de la pandemia, empezó a existir, coincidencia o no, ¿verdad?
pero empezó a existir un rigor muy grande por parte de las iglesias en cuanto a la calidad. Entonces ya no lo aceptan. Tenemos algunos competidores en el mercado que sabemos que su calidad no es. Pero de hecho, ¿verdad? Es algo tan simbólico, tan importante, tan sagrado, que si no se hace no tiene sentido, no tiene ningún sentido. No se puede hacer cualquier cosa. Es el cuerpo de Cristo, gente. Por el amor de Dios. Que yo estoy. Él es el cuerpo de Cristo a partir de la consagración. De la consagración. Consagración no. Sí, pero insistimos como ritual. ¿Verdad? Entonces el Padre. Ahora pasa al Padre. Ahora es con usted, Señor. Bueno, primero, ¿qué es la materia? Vamos allá. La materia es la hostia, bien hecha, ¿verdad? Todo eso, en fin. Y creo que esa simplicidad, o mejor dicho, esa esencialidad es fundamental, ¿verdad? Porque no es cualquier producto, es la materia que con la pronunciación de las palabras y con los gestos, desde hace 2000 años se consagra, se vuelve sagrado, se hace memoria de lo que Jesús hizo en la última cena. Y hay una transmisión de esto por medio de ministros, que son los padres, son ordenados, sí, se pone la mano en la cabeza, nosotros tenemos las manos ungidas, ¿verdad? No sé si es una curiosidad, pero el Padre tiene las manos ungidas y cuando damos la extrema unción, la última unción, ¿verdad? Como mis palmas ya están ungidas, entonces la unción se hace aquí arriba, ¿verdad? Entonces hay muchos rituales, ¿verdad? Pero volviendo a la consagración se pronuncian las palabras, ¿verdad? Esto es mi cuerpo. Primero, antes de eso, hay una invocación al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego se dicen las palabras y se hacen los gestos. Entonces voy a resumir aquí, ¿verdad? ¿Qué es un sacramento? El sacramento, eso lo aprendí de mi abuela cuando era niño, es el signo visible de una gracia invisible. Es un signo visible, yo veo la hostia, de una gracia invisible. Entonces llega hasta lo visible, nos lo trae, sí. Pero después del ritual o después de las palabras de consagración, ahí todo cambia, ahí todo cambia. Padre, ¿existe también una regla de calidad para el vino porque se transforma en la sangre de Cristo? Sí, bueno, ahí él también puede decir, pero la primera cosa es cuando fui a estudiar fuera, viví en Roma. En fin, había vino blanco, eso ya me asustó porque toda mi vida había sido vino tinto. En Brasil, pero es vino, entonces tiene que ser vino, punto. Si es blanco o si es tinto, no es una regla. Si alguien me dijera eso, yo diría, está mintiendo. Pero Yo serví al Vaticano, fui seminarista, fui diácono, así que servía vino blanco, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es vino, la materia en sí es el vino. Ahora, el color, en nuestro caso, en Brasil, me imagino, ¿no? Tiene mucho más simbolismo porque el vino tinto recuerda la sangre, etcétera. Pero entonces, Pero es vino, tiene que ser visto como vino. Vuelvo a la regla de la esencia. ¿Cuál es la esencia? No podemos, lo que es sagrado se constituye sobre lo más esencial para que no haya complicaciones ni ningún tipo de duda. Entonces, el misterio ya es grande. Entonces, si hasta complicas la materia, pues se vuelve muy complicado. No lo estás complicando. Si es blanco, lo estás complicando todo, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo? Puede ser cualquiera. Porque la sangre de Cristo es roja, gente. Evidentemente nos busca una vinícola de España para que distribuyamos sus productos aquí en Brasil y es blanco. Cuando ella me lo mostró le dije, pero espera, el mercado brasileño no sé si va a aceptar esto. También hay una cuestión cultural. Cultural, es verdad. Tiene que ser vino de uva, porque por ejemplo el sake es vino de arroz. Es el rosado, el licoroso, el dulce. gente, esto sí que se complicó. Sí que se está complicando. Y el grado alcohólico también. Exactamente. Él tiene sus cosas. Yo soy padre y soy víctima de bromas de todo tipo. Pero con esas cosas no me gusta que bromeen con eso, porque dicen así, bebe. No, nosotros tomamos muy poco, ¿verdad? En la consagración y también tiene una graduación alcohólica que es diferente. Entonces, Esa era la pregunta. ¿Es diferente? es diferente. Depende del productor, pero hay una orientación de que sea algo muy sobrio. Entonces, regreso a la regla. Existe la regla de la esencialidad y también la regla de la sobriedad. Todo es muy sobrio, entonces es lo mínimo.
Entonces, no es que el Padre, ¿verdad? En fin, por ejemplo, Cuando nosotros regulamos, Luis, ¿no hay también algo que el Vaticano impone, en fin, como regla, que para hacer la hostia las personas necesitan ser honestas? mira, voy a ser sincero, desconozco una obligatoriedad en ese sentido. Ahora, eso es una premisa, ¿no? Sí. Debería, eso es una premisa, no hay de otra, pero para nosotros no llegó nada en ese sentido. Preguntar eso. ¿Hay algo más que necesites hacer en el ambiente para que sea adecuado para la producción de hostias? ¿Alguna cosa, no tener algún objeto, o tener una cruz, algún objeto? ¿Hay algo? Nada, no hay ningún requisito. Recibimos visitas allá en la fábrica de padres, de obispos y así, no hay ningún requisito en ese sentido, obviamente. Si cumples con las normas sanitarias de higiene todas, está bien. ¿Y el tamaño de la hostia siempre es el mismo? No. Por ejemplo, la partícula. Tenemos la partícula desde 3 centímetros pasando por 3.3, 3.6, 4.3, 4.6 y 5. Entonces, son tamaños diferentes. No hay una regla para el uso. Queda a criterio de cada padre, según lo que prefiera. Sí. El pedido viene para el profesor. Luis, quiero que me envíes. Esa de 3 es tan pequeñita que normalmente se utiliza en hospitales para personas mayores. Entendí. ¿La partícula sería entonces una hostia pequeñita? Pequeñita, exacto. Entendí. Ya la hostia, ¿no? De la celebración o la hostia del Padre, como no. El mercado la llama que es más grande, que es más grande. Por ejemplo, Él incluso lo parte a la mitad así, ¿verdad? Eso. parte del ritual. Empezamos a producir en serie, ¿verdad? Un producto estándar en 7 centímetros. Y luego hay de 8. 8.2 pasa por 10, 13, 10, 13.5, 15, 15.5, llegando hasta 23. tiene dos aspectos. El primero es el visible, lo visual, ¿verdad? Sí, en una misa muy grande, imagina una multitud, sí. Porque está allá atrás. ¿Verdad? Sí, entonces generalmente se usa una grande, en fin, una misa con mucha gente. Sí, entonces tiene ese aspecto. Generalmente es pequeña, no sé cuántos centímetros, pero es así. No es muy grande para una misa normal. Eso es. Lo más común es de 8.2. 8.2. Ahora, también tiene el aspecto del gesto que preguntaste, que es importante. El Padre la parte. Hay un momento en la misa, en el ritual, que es el Cordero de Dios, donde el Padre la parte, la rompe. Sí, porque ahí ya es el cuerpo de Cristo y en la cruz el cuerpo fue roto, ¿verdad? Entonces eso es, el Cordero es. Entonces es el momento en que se quiebra, se rompe, es un símbolo de nuevo, ¿verdad? Como actualización. Actualización de aquel momento del sacrificio de Jesús en que su cuerpo se rompe. Entonces se quiebra y se muestra a la comunidad, después se toma un pedacito y se coloca dentro del cáliz. Eso. Ahí hay toda una historia sobre eso. Pero así todo es muy, el ritual es extraordinario, el rito, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Y todo está lleno de símbolos, ¿no? Y tenemos una devoción tan grande y es algo, es el cuerpo de Jesús, ¿no? Su presencia está ahí. Que hasta eso se eligen mucho las hostias, las que no, decíamos así, que no tienen migajas, ¿no? Entonces, para que no se pierda y no se desmorone, ¿no? Entonces, la hostia debe tratarse con mucho cuidado porque creemos que en una fracción mínima ahí está toda la persona de Jesús. Vaya. Y cuando eres niña te desesperas con la mano para que no se te caiga ni una migajita. Eso es hasta bonito porque no es una devoción. Ahora, en los hospitales es verdad. Cuando yo iba y llevábamos la hostia pequeñita para que no hubiera ningún problema, para que el enfermo o el anciano no se atragantara, ¿verdad? Pero lo más importante es que sea del tamaño que sea, desde el punto de vista de la fe, la presencia es la misma. La grande o la pequeña es el mismo Jesús. Puede ser. ¿Y ahora ya se puede masticar o todavía hay que...? Sí puede. Sí puede masticar. Es una pregunta, no se podía, pero es una pregunta muy profunda. Ya hubo herejía con eso. Así es. Ya hubo herejía. Berengario, bueno, eso es antiguo, ahora me estoy acordando de los tiempos en que se cuestionaba exactamente eso, ¿verdad? Oye, espera, si es el cuerpo de Cristo, pero es el cuerpo físico, ¿cómo es eso? Es carne, entonces no se puede masticar, todo eso. Entonces, mira, vamos a hacerlo bien simple. Puedes masticar, no hay ningún problema porque la materia es el pan, pero una vez consagrado es la presencia de Jesús. Entonces no hay ningún problema en masticar. Es necesario muchas veces, ¿verdad?
Pero claro, hacemos todo esto con toda, yo diría, discreción y devoción. Puedo, Tú estás, no puedo, también entiendo. Algunas hostias eran tan delgaditas. Recuerdo una época en la que las poníamos en la boca y ya se hay unas que se pegan al paladar, que te quedas horas ahí, mira, haciendo ejercicio, así. Cuenta historias. Pero tienes que entrenar. Solo tienes que ir mucho. Me dio curiosidad lo de Luis. Luis, ¿tienes clientes que no son de la iglesia? ¿Personas que quieren comprar la hostia para otra función? Sí, sí hay. Sí hay clientes que la usan, ¿no? Por ejemplo, una repostera de São Paulo compra nuestro producto. Es un producto alimenticio, es un producto neutro, hecho a base de harina y agua. Tiene la consistencia que le conviene para su producto terminado, Que es dulce, claro, como una galletita. como si fuera una galleta. Llegamos a suministrar durante un tiempo a buffets, ¿no? Para que le pusieran paté, lo que fuera. De nuevo, es un producto neutro, eso es un producto alimenticio. No es común, pero lo tenemos. Entendí. Hay una historia interesante aquí, Cícero, que es que esta receta de la que estamos hablando todo el tiempo hace referencia a la receta del pan que Jesús tenía en la mesa, sí, que era pan ácimo. Ese es el pan exactamente sin levadura. Eso nos lleva a la historia del Éxodo, que es cuando los judíos salieron de Egipto, deprisa, perfecto, que vendría, Dios mandaría, ¿verdad? Ellos salen apresuradamente y no tienen tiempo de ponerle levadura al pan. Entonces, ese pan ácimo es una referencia a la salida apresurada de Egipto Siempre al éxodo. para Jerusalén y que está relacionado con toda la historia de la Pascua, porque el Éxodo es el origen de la Pascua. Jesús, entendemos históricamente que ese día, cuando instituyó la Eucaristía, Él estaba viviendo lo que llamamos la cena del Seder, la cena judía de Pascua. Entonces, por lo tanto, el pan que Él tenía no podía tener levadura ahí. Él, como judío, comía pan sin levadura en memoria. El judaísmo es memoria, el cristianismo también, en memoria de los judíos que salieron de Egipto. Y ahí está toda la historia del Cordero Pascual. Ajá, que también. Ese es un debate que surgirá después, ¿no? Si había cordero en la mesa de Jesús o no ese día junto con ese pan ácimo. Y hasta hoy en las casas judías se come la matzá. La matzá es el pan sin levadura. Es más o menos cuadrado así, es pan sin levadura y se rompe, ¿no? Y se recuerda exactamente ese momento en que se tenía que dejar todo para hacer la travesía. Entonces es el pan sin levadura. Y la levadura también tiene todo un significado, ¿verdad? Es no tener levadura o tener la levadura. Tiene todo un sentido teológico también, ¿verdad? Los cristianos son la levadura del mundo. Entonces hay mucho simbolismo alrededor de eso. Es curioso, ¿no? Cuando hablamos de la hostia, ahí hay toda una historia. Sí, pero nunca tuve que decir eso, es la primera vez. Chicas, ya estamos llegando al final. Aquí tengo una última pregunta que quiero que las tres respondan para que terminemos pensando y reflexionando. Quisiera que me hablaran sobre la importancia de tener fe en la vida, independientemente de la religión. Luis. Mira, creo que eso es todo, ¿no? Es el camino para nosotros. Estoy de acuerdo contigo, independientemente de la religión, pero tenemos que creer en algo. Algo que nos guíe, que nos lleve a algún lugar, que sea el sentido de nuestra vida. Eso es, Rodrigo. Entiendo que la fe es un concepto muy amplio, pero creo que solo tiene sentido si me pongo en el lugar del otro, si estoy aprendiendo a ver al otro. La fe solo existe para mí cuando me acerca al otro. Como estábamos hablando de la Eucaristía, la hostia aquí, cuando comulgamos, la fe solo tiene sentido en comunión. Eso. ¿Y tu padre? Mira, para mí la fe es, suelo decir, una santa aventura. Lindo. Porque siempre te va a poner en el horizonte, siempre vas a tener que dar un paso más. Retomando un poco lo que se dijo aquí, que me pareció hermoso, creo que es eso también, que no damos pasos solos. La fe solo para mí no tiene sentido. La fe es mía, mi fe, pero con los demás, ¿verdad? Eso. Entonces, creo que ese concepto de comunión, pero para mí es muy fuerte. Eso es una santa aventura todos los días. Y es una aventura en compañía de los demás. Y es una aventura en la que uno se siente súper acompañado.
Y antes yo pensaba en la fe como mirar a Dios. Hoy veo la fe como sentirme mirado por Él. Ay, qué lindo. Me encantó, me encantó. Muchas, muchas gracias, gente. Gracias, Luis. Gracias a ti por la invitación. Gracias, te debo las hostias ahí para dejar. Necesitamos comulgar con el Padre aquí. Él consagraba, ¿verdad, Padre? Padre, muchas gracias. Perdón por las bromas, no te preocupes. Dios, me encantó. Te voy a llamar al púlpito. Rodrigo, gracias. Qué alegría estar aquí. Qué alegría estar aquí. Voy a leer todos tus libros, voy a ver tu programa. Quiero ver todo, saber todo. Mi amorcito, gracias, Fabiciña. Que Dios nos bendiga siempre. Gente, mis amores, nuestro tiempo llegó a su fin. Tuvimos una tarde increíble reflexionando sobre la importancia de la fe. Quiero agradecerte por tu compañía, por tu tiempo, por tu audiencia, por tu cariño y por tu fe. Y recordarte también que de lunes a viernes, siempre a las 11:30 de la noche, hay repetición de nuestro Sem Censura aquí en TV Brasil. Vamos a vivir con fe, que la fe no suele fallar. Beso, besote y buen fin de semana. Besote, gente. Gente.